Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este tercer ciclo de webinars del Círculo Agroalimentario Conecta de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. Soy Roser Mestre, responsable del sector agroalimentario de Aragón Exterior, y en esta sesión seré la coordinadora y moderadora con un panel de ponentes de excepción que nos ayudarán a realizar un análisis de la situación actual y del futuro del comercio en el sector agroalimentario aragonés. ¿Qué ocurre y cómo se gestan las negociaciones ante los organismos internacionales en Ginebra? ¿Qué pasa con los aranceles? ¿Cómo se perfila la nueva PAC y las estrategias de la Unión Europea para el sector agroalimentario? ¿Cómo es la tendencia del consumidor, de los compradores y la percepción del producto aragonés casi un año y medio después del inicio de la crisis sanitaria? ¿El sector ecológico seguirá creciendo y a mayor ritmo? ¿Qué podemos aprender de la estrategia de otros países en promoción y cómo es su camino hasta llegar a su actual posicionamiento? Hoy tenemos un panel de ponentes de primera en una charla donde tocaremos muchos temas de actualidad y de interés. Este webinar tiene dos partes. La primera, tendremos breves ponencias de 4 expertos en sus áreas, profesionales con dilatadas trayectorias en el sector agroalimentario, a menudo a nivel internacional. En la segunda parte, nos reuniremos todos en una charla conjunta, en una mesa redonda, donde analizaremos temas de actualidad y donde también podréis participar haciéndonos llegar vuestras preguntas, como a través del chat en el recuadro a vuestra derecha, donde desde ya nos podéis lanzar vuestras cuestiones. ¿Quién me acompaña hoy? José Antonio Domínguez Andreu, gerente de negocios agroalimentarios de Ibercaja. También nos acompaña Carmen Urbano, directora de innovación y promoción agroalimentaria. Javier Sierra es el consejero de Agricultura de España ante Naciones Unidas y los organismos internacionales en Ginebra. Y también nos acompaña Sergio Preto, consejero comercial de la Oficina Económica y Comercial de España en Ginebra, y que también forma parte de esta representación permanente de España ante los organismos internacionales. Por último, Marc Cassel, Export Manager de Harineras Villamayor, quien se unirá a la mesa redonda después. Empezamos ya con la primera intervención, con José Antonio Domínguez Andreu, actualmente gerente de negocios agroalimentarios en Ibercaja. Tras una larga trayectoria en el sector agrario, agroalimentario y de la investigación, quien realizará la visión general de la situación del sector y reflexionará sobre algunos retos y temas que analizaremos hoy. Adelante, José Antonio. Buenos días a todos y muchas gracias antes de nada por la invitación que ha hecho la Dirección General de Innovación y Fomento Agroalimentario a que participemos en esta jornada. Yo, como conocen o ha dicho Roser en su presentación, pues me va a dar intentar repasar rápidamente conceptos que determinen cuál ha sido la realidad en el sector agroalimentario aragonés, pero también a qué retos nos enfrentamos y algunos de los marcos en que tenemos que ser conscientes que vamos a estar. En este tema, pues como siempre, que hablamos de economía o de futuro y sobre todo con lo que hemos vivido en este año y medio con el COVID, nos encontramos en una situación de incertidumbre que tenemos que solventarla sobre todo con trabajo de información y también de informarnos cuáles son las realidades de temas que algunos controlamos y otros, como los compañeros Javier y Sergio, están viviendo también de situaciones de negociación geopolítica que van a determinar nuestras realidades. Aunque parezca que está lejos esas negociaciones, nos van a afectar directamente y nos van a afectar en nuestras cuentas de explotación directamente de nuestras empresas agroalimentarias y en la realidad también social y económica de España y de Aragón. Por tanto, es bueno estar siempre, y no diría solo bueno, es necesario el estar informado de esas realidades y sobre todo tomar una posición como país, como empresa o como región de que se tengan en cuenta nuestras realidades.
Bajo esta situación de incertidumbre, pues lo primero que nos encontramos, y esto no es una novedad, bueno, no ha sido nunca, pero ahora es cada vez más que somos un sector extremadamente globalizado. Cualquiera de los que estamos aquí o cualquiera de los sectores afectados en Aragón, pues está afectado por cómo está la relación Rusia-Estados Unidos, y ahí vemos la realidad del sector frutícola, que no se ha recuperado español de ese veto, la realidad del Brexit, que bueno, nos va a juntar a muchos sectores importantes, como es el vino, las cárnicas, incluso los cereales y los transformados, en esa nueva realidad que aún no sabemos directamente cómo va a quedar y cuál va a ser la situación, ¿no? En este sentido. Luego todo el tema de Estados Unidos-China. Yo pienso que si esto ya estábamos viviendo una readecuación y reajuste a nivel mundial, y ese liderazgo de China económico y a nivel de población también, pero económico también, y esa lucha con Estados Unidos en ver quién se quedaba un poco con el predominio sin dejar a la Unión otros jugadores en el terreno, ¿no? Pero bueno, estamos en uno de los sectores más globalizados y más sobre todo cuando hablamos de las commodities de materias primas, que luego empezaremos a ver. El tema del COVID, pues no sabemos aún cómo definir. Bueno, tenemos que estar ya trabajando en la realidad de cómo vamos a salir, todo el tema del Next Generation y resiliencia del programa europeo, pero también en español. Yo pienso que nos van a juntar a unas realidades de comunicación, pero también de juegos, las dependencias en muchos de los sectores, como ha sido automoción, sobre todo de materias primas de automoción, o otros temas, muchas veces de China, de esto que hemos estado viviendo los últimos 15 años, de que nos movíamos por temas de costes de producción y demás, pero bueno, tendrá que haber una posición estratégica que habrá que mirar cómo acaba. Un tema importante, la Agenda 2030, en el cual va a empezar a dar premisas de cuál va a ser el nuevo tablero de juego, ¿no? Y no es un tema solo de que tengamos que tener, por motivos morales y éticos, en esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos, sino que es una necesidad que tenemos que cubrir porque estamos en un planeta en que la realidad que estamos viviendo y nos va a afectar a nuestras viabilidades de negocio y posibilidades también de corrección. Yo simplemente en este sentido, en esta presentación, en esta diapositiva, quería porque es uno de los principios que se está jugando tanto a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible, como eso es la combinación de que la sostenibilidad, que se ha manejado mucho solo desde el ámbito medioambiental, quizás por los retos, tiene que conjugar los tres ámbitos, lo económico, lo social y lo medioambiental. Y ese cuando combinemos, cuando estaremos realmente viendo una sostenibilidad equilibrada e integral, ¿no? Por otro lado, vemos que las realidades de los dos pilares que van a hablar con mayor profundidad, luego Carmen y también los otros compañeros, pero que a unir todo el entorno de desarrollo de los próximos con este horizonte 2030, va a ser por un lado el medioambiental y otro la digitalización. Ahí en lo medioambiental tenemos opciones de cómo va a quedar el tema de la producción ecológica, que tenemos unos compromisos y veremos luego. Todo el tema de que está limitando, pero también favoreciendo todo el proceso de innovación en el ámbito cárnico del bienestar animal y todo el tema de la sanidad vegetal, que va a ser un pilar básico, y hemos visto que la sanidad siempre puesta, sea animal o vegetal, y lo que repercuta en el ámbito humano va a ser un tema también de vital importancia, ¿no? Todos los conceptos de la agricultura de conservación y el suelo y el agua como dos elementos, dos recursos básicos. El agua la tenemos muy claro, pero nos hemos olvidado los últimos años del suelo, ¿no? Como elemento que tenemos que también, como recurso que tenemos que tener. Toda la visión de la economía circular y la bioeconomía y evitar todo el tema de desperdicio en el sector agroalimentario, sobre todo, que casi el 30% de la producción se pierde en la cadena. Y luego todo el gran reto de la digitalización del sector, que está viviendo con una gran intensidad, y desde el ámbito de la producción, la comercialización e incluso todo el tema de networking y colaboración en la cadena, ¿no? Sea como sea. La vertiginosa evolución de las tendencias de consumo, pero que sobre todo van a venir después de pandemia. Yo pienso que van a venir en muchos casos para quedarse,
ya estaban evolucionando, lo que pasa es que han evolucionado con mayor rapidez. Todo el tema de alergias, alimentos funcionales, todo el tema de veganos, son culturas ya que nos marcan la realidad agroalimentaria, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y, por tanto, son claves para el sector. Los temas de canal corto, que en el ámbito de exportaciones quizá parezcan en online, pero bueno, yo quería resaltar dos temas importantes. El factor diferenciador es el mercados internacionales de los productos artesanales diferenciados. Y ahí nuestro hándicap a veces es el no tener concepto de marca y potencia, y tendríamos que entrar en el debate si el concepto marca regional, local o no puede ser un factor, digamos, para crear volumen y concentración de oferta suficiente. Y otro tema que ha venido para quedarse, ha pegado una aceleración, que es todo el venta online, que en el ámbito internacional, pues tantos de los marketplace B2B, Business to Business o B2C, yo pienso que se están acelerando y son piezas claves en nuestra relación con nuestro cliente y nuestra cadena de distribución, ¿no?, a nivel internacional. Luego todo el tema del marco de la PAC post-2020. Aquí podríamos entrar en el debate y juntar las dos grandes estrategias, que el Green Deal europeo y Farm to Fork, como los dos debates y compromisos que nos va a quedar y que van a repercutir en la capacidad productiva, pero también en la capacidad de comercio internacional que podamos hacer. De todas formas, hay un gran debate dentro de la Unión Europea si es una visión interna que nos deja, que lo único que nos hace es perder eficiencia y competitividad internacional y tendremos que jugar ese juego para cumplir estas realidades sin perder ese pulso a nivel internacional. Un tema de la nueva PAC, sobre todo muy importante, es que aunque el debate se está centrando sobre todo en el tema de las ayudas directas, la importancia de que sepamos jugar, y ahí los legos estos, con todos los pilares, el primer pilar, el segundo pilar, y la industria agroalimentaria se ve como un gran ejemplo, y un gran receptor también de esos dineros que van de combinación de todas esas piezas con los recursos ajenos a la PAC, o sea, con los recursos propios de la empresa o de los países, ¿no? Y, por tanto, tener esa visión integral de generación de renta y generación de valor añadido, que es lo que genera renta al fin y al cabo. La necesidad de una visión estratégica de la cadena agroalimentaria europea y su rol en el ámbito internacional. Luego veremos rápidamente, o la siguiente vemos rápidamente cuál ha sido la evolución en los últimos años, de que, gracias a Dios, somos países importadores de commodity, con lo que supone, por otro lado, la dependencia estratégica en algunos de los elementos, como hemos visto ahora esto, como la alimentación, la seguridad alimentaria, pero somos un país que vende productos ya elaborados, ¿no?, en este sentido, y en su crecimiento en esa fuerza, ¿no?, y lo cual nos hace creadores de valor añadido y, bueno, y ese histórico de Europa nos hace tener un factor diferenciador de productos de calidad en mercados como es el chino, el americano, con sus barreras también y sus problemáticas de evolución o limitaciones que nos puedan crear. Quisiera sacar con el ámbito PAC una situación de artículos de este fin de semana, de La Razón o otros periódicos, en el cual se va a decidir en mes y medio, es cuando tenemos que definir como país cuál es nuestra posición dentro del trilateral de Parlamento, Comisión y el Consejo de Ministros en este mes y medio. Y a nivel España, la elaboración de ese plan estratégico, ya sabéis que el PDR ya no va a ser regional, sino va a ser un plan nacional, estratégico nacional, y eso supone sobre todo esas piezas de ajedrez y demás. Y sobre todo, quisiera marcar, estar en Aragón también, como definía nuestro consejero la semana pasada, la preocupación por la necesidad de esa reforma de la PAC que fuera ambiciosa, ¿no?, y quitar el freno por intereses creados entre comunidades autónomas diferentes y grupos de stakeholders diferentes, ¿no? Pero bueno, es un tema importante aquí en este sentido. Ya en Aragón, simplemente un repaso rápido, porque no es un tema de datos, es decir, hablar del que el sector de alimentos, bebidas y tabaco, sobre todo alimentario, es el segundo sector de importancia en Aragón. En el 2020, yo diría también en el 2021, se ha fomentado esa realidad detrás del automóvil. Y lo vemos también somos el 19%, yo pienso que hoy por hoy estaremos ya en el 20%.
ha crecido casi 11 veces, se ha multiplicado en los últimos 25 años en este sentido, y con lo cual es un sector que ha crecido a nivel de volumen económico, pero también de relevancia dentro de las exportaciones, ¿no? Ha tenido sus vaivenes porque estos rojos, como veremos luego posteriormente, en algunos casos dependemos de temas como han sido enfermedades en el ámbito o zoonosis que hemos tenido en el ámbito animal, que nos ha afectado a la realidad. Ya sabéis que una de las grandes barreras a la entrada es la sanidad animal y la ruptura de mercados internacionales, y con lo cual hay que mimar en ese sentido conceptos como peste porcina, que ha controlado la realidad del mercado de la carne del cerdo por la caída de China, ¿no? Pero bueno, aquí vemos también en el ámbito rojo cuál ha sido la evolución de importancia de productos cárnicos y cómo ha ido, pues, frutas y hortalizas, pues ya vemos en su sentencia, los productos alimentarios han perdido relevancia relativa, y el vino, vemos ahí, o bebidas, con perdón, que tienen situaciones que son propias, pero también que dependen de otros temas. Por ir rápido, pues bueno, en el ámbito cárnico ya veis el crecimiento de los últimos años, sobre todo, de esta consistencia, aunque viene también con otro. Veis también los vaivenes de algunas crisis que no son solo económicas, sino a veces sanitarias. Nuestros nudos de exportación pues son sobre todo China, Italia y Francia, ¿no? En este sentido, pero China pues ha crecido 25 veces en los últimos 25 años, por 5 ha multiplicado su volumen en los últimos 10 y por 2,5 en los últimos 5. En Aragón vemos la consistencia de la estructura, sobre todo no productiva solo de ganadería, sino también del ámbito de los mataderos y de la elaboración cárnica, y eso es el efecto. El mundo de las frutas y hortalizas, pues no, yo pienso que no se ha recuperado aún del veto ruso, no han sabido buscar esas alternativas que lo han aumentado las cárnicas, está en un reto de competitividad a nivel mundial, porque las posibilidades, digamos, de tecnología en cultivos están entrando en otros países en vías de desarrollo, y en este sentido, y la competencia cada vez es más grave, pero bueno, yo pienso que tiene que reestructurarse y volver a retomar, ¿no? El ámbito del vino, vemos que le ha afectado, venía ya del tema Brexit y aranceles de Estados Unidos, que es otro tema que ha afectado en los últimos años, pero bueno, se va a recuperar y esperemos que vuelva a ser, siendo uno de los grandes sectores con estructura empresarial suficiente. Yo simplemente, otro artículo de este fin de semana del periódico de Aragón, que tocaba la opinión de Félix Longas, el presidente de la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón, sobre el ritmo de crecimiento, la estructura y la importancia estratégica del sector agroalimentario aragonés. Y yo con esto pues quisiera agradecerlos y dar paso, que he dado paso sobre todo a nuestros compañeros, a Javier y a Sergio y a Carmen. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, José Antonio, por lanzar estas reflexiones, ¿no? Esa visión integral y estratégica como base de crecimiento. A buen seguro, todos estos conceptos los iremos desgranando desde múltiples perspectivas. Ya tenemos aquí a Carmen Urbano, directora de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, una trabajadora incansable, con amplísima experiencia previa de bagaje en internacionalización principalmente y en, por supuesto, en digitalización del sector agroalimentario. Lleva desde su llegada a la Dirección General promocionando lo que ella misma define como despensa infinita, que no son más que nuestros alimentos de Aragón, aunando los esfuerzos de todo el Gobierno de Aragón en tiempos de retos. Buenos días, Carmen. Pues muy buenos días y muchísimas gracias a todos vosotros, compañeros, panelistas de excepción que nos acompañáis hoy, a Roser y a mí. Y quiero reconocer también la grandísima labor que hace Roser y todo el equipo de Sarga, que ha estado, pues bueno, coordinando. Estamos con conexiones, ¿verdad?, en otros mercados, en otros países a través de la red, y creo que hemos trabajado todos muy a gusto y para dar esta visión que necesitamos de cómo vamos a avanzar juntos. Y en mi caso, yo he tenido que elegir, por el poco tiempo que disponemos para estar con vosotros, he tenido que elegir un reto, aunque os señalo que me habría gustado elegir el reto del marketing,
porque en mi caso, en el caso de la Dirección General, es el más importante que me incumbe en mis competencias. Nos hace falta marca, nos hace falta una marca potente. Es un debate interesantísimo que estamos empezando a acometer y que no podemos cejar en el empeño de seguir construyendo esa marca que acompaña a todos nuestros exportadores y a todas nuestras empresas y a todos los eslabones de la cadena de valor. He pensado también en la inteligencia. Nos hace falta esa inteligencia de mercados, inteligencia para conocer en un mercado cada vez más global los distintos escenarios. Pero he elegido la transformación digital como gran reto. La transformación digital de todos los procesos de negocio relacionados con la internacionalización, desde la producción primaria hasta que nuestro producto llega a los consumidores en cada uno de nuestros mercados objetivo. Hay que aportar valor a través de la tecnología. ¿Por qué he elegido la transformación digital? Porque a mi juicio es la que más impacto va a tener vamos a notar un cambio. Estamos notando ya los cambios que supone esa transformación digital que incluso ha cambiado los hábitos de consumo por la pandemia. Estamos tan afectados por una situación que nos ha sobrepasado, que estamos dominando, pero nos ha sobrepasado, que he elegido la transformación digital. Aunque he estado a punto de elegir la inteligencia, que es un término militar, acordaos que siempre las grandes batallas se han ganado con los servicios de inteligencia. Hoy en día la tecnología es la que nos conecta. Internet es la gran tecnología que nos conecta y nos tiene que permitir las múltiples tecnologías digitales que tenemos a nuestro alcance, el aportar valor a todos los procesos de negocio. Conocer clientes y conocer mercados es un grandísimo reto, pero pongo el foco en que este conocimiento nos lleva a lo que hemos llamado hábitos de consumo. El cliente cada vez es más digital, la compra cada vez es más digital y más online. No solo tenemos que pensar en el comercio electrónico como una tienda online. José Antonio, has nombrado perfectamente los marketplaces, los grandes players, el grupo Alibaba o el grupo que representa Amazon, que son muchísimo más que un marketplace. No sé si habéis visto también en prensa esta semana Amazon Fresh, que ha abierto en Londres, pues ya tienen 5 tiendas con un concepto tecnológico de experiencia de compra que dista mucho de lo que estamos acostumbrados. En esto en Aragón creo que hemos sido pioneros y sé que nos están escuchando representantes de la Asociación de Industrias Alimentarias y empresas que han participado en procesos innovadores de compra que se han generado en las grandes superficies, en supermercados y en hipermercados a través de inteligencia artificial, de avatares que están entrenados para hablar de los alimentos de Aragón y dar información y al consumidor que les pregunta, realidad virtual. Bueno, pues estamos en un mundo de pantallas que satisface a un consumidor cada vez más digital. Me centro en los mercados electrónicos y repito que un mercado electrónico es un lugar de encuentro entre la oferta y la demanda a través de tecnologías que nos conectan. No pensemos únicamente que los mercados electrónicos es comprar pequeñas cositas. El volumen del negocio online, digital y a través de la tecnología B2B, business to business, es muchísimo mayor. Entonces, poniendo el foco en el e-commerce, reto la omnicanalidad, que no significa estar presentes en todos los canales que podamos, no. Significa aportar valor allí donde tenemos que estar como vendedores que tienen que acercarse a consumidores y a mercados. No confundamos multicanalidad con omnicanalidad. La omnicanalidad es un concepto muchísimo más amplio y más complejo y depende del valor que seamos capaces de aportar en el canal. No hay que estar por estar, pero sí que hay que explorar dónde se encuentran nuestros clientes y qué manera tenemos de conectar con ellos y de conectar con el mercado. Para ello nuestras estrategias tienen que basarse que apoyarse
en 4 pilares estratégicos. El primero es un equipo multidisciplinar. Cuando digo multidisciplinar es en el más amplio sentido. Estamos en entornos internacionales complejos donde el acercarnos a la realidad y a las costumbres y a los protocolos de compra digitales en muchos casos es más complejo de lo que parece. Necesitamos equipo, necesitamos dominar las tecnologías desde la agricultura de precisión en el sector primario al IoT, al Internet of Things, que nos va a permitir conectar pues bueno, todos los canales, la sensorística, las fábricas conectadas, el smart manufacturing o los smart contracts, la contratación electrónica, que ya en muchos casos es obligatoria. No nos olvidemos de la tecnología. Profundicemos en el conocimiento de las operaciones import-export. Habéis nombrado los aranceles. Los aranceles, lo que significa exportación y los mecanismos import-export, es muy importante que sigamos ahondando y formándonos porque cada día están cambiando, pueden cambiar. Y, por último, que no más importante, lo que os decía, me habría gustado elegir el reto del marketing porque es mi particular reto, nuestro particular reto, acercarnos a los mercados con marca y con poderío en la dirección general. Pero bueno, vamos a la transformación digital. ¿Qué foto tenemos hoy? No voy a hablar de transformación digital en general porque tampoco me da tiempo y merece una reflexión aparte. Me centro en los datos de e-commerce sacados de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia esta misma semana. Veis que en la foto no salimos demasiado bien retratados. Como en muchas ocasiones, sabemos comprar del exterior, pero no estamos llegando a vender a través de mercados electrónicos al exterior. Nuestra balanza comercial en mercados electrónicos es deficitaria. ¿Y qué ocurre? Que nuestros principales competidores, si habéis nombrado, por supuesto, China, como uno de los principales mercados del sector agroalimentario de España, el sector cárnico, de España, de Aragón, en este caso en el sector cárnico, pero ¿veis cómo se está desarrollando el comercio electrónico de alimentación y bebidas en nuestros países competidores? Os he nombrado Amazon Fresh, los supermercados con un concepto totalmente distinto de lo que es la venta. Eso no es e-commerce, es aplicación de la tecnología. Pero en e-commerce, países como Reino Unido, a los que ahora muchas veces, porque es un mercado de exportación, nos es difícil posicionarnos, exploremos los canales electrónicos y vigilemos que hacen mercados tan importantes para nosotros como Alemania o Francia, en estos canales que están creciendo muchísimo. Fijaos en Amazon, esto es una infografía de Amazon como el principal marketplace en la Unión Europea, que no fuera, todo lo que es Asia está dominado por el grupo Alibaba y todos sus mercados electrónicos, pero son un marketplace que permite acercarte a mercados internacionales y ya veis que hay un alto grado de éxito de las pymes españolas que están presentes en este marketplace que logran exportar sus productos. Luces largas. ¿Qué ocurre? Fijaos lo que dice Google, que prevé que en 3 años el e-commerce represente el 20% del comercio de España. Eso en una cifra global. Pero es que tenéis que saber que el e-commerce de alimentación y bebidas en España ha crecido exponencialmente durante la pandemia y los consumidores y compradores han tenido experiencias de compra satisfactorias que les están haciendo repetir. Es decir, cada vez vamos a ser más compradores online y conforme las generaciones, pues los centennials, los millennials, tengan más poder de compra, en nuestro caso del que nos interesa, ¿verdad? Del de volumen, pues hay que estar muy atentos. Y desde luego Amazon ha tomado cartas en el asunto y habéis visto que ha lanzado con el Instituto de Empresa, con ICEX, con AECOC, con los principales estamentos o, bueno, pues con el ecosistema agroalimentario o con el ecosistema empresarial de España, un programa que se llama Amazon Despega, que no significa que solo nos vayan a formar en vender en su marketplace, nos van a formar están ya los cursos. Además, os lo recomiendo que entréis en la plataforma, hay 2 cursos de 20 horas gratuitos
sobre herramientas de transformación digital, interesantísimas para todos, para adquirir competencias digitales, en internacionalización digital, por supuesto. Y el e-commerce internacional yo lo defino como un iceberg, que esto es algo que ya está muy trabajado, el concepto de iceberg, pero fijaos cómo hay multitud de aspectos que tenemos que trabajar en nuestra estrategia empresarial para emerger, para tener diferenciación, para que se nos vea, para poder estar posicionados, para no ser un granito de arena en el desierto o una gota de agua en el mar. 4 pilares, pero multitud de aspectos que tenemos que trabajar en esta transformación digital de todo lo que significa acercarnos al cliente conectado internacional. ¿Recursos para crecer? Pues nosotros mismos nos estamos preparando. Cuando surgió la pandemia y nos quedamos sin ferias, nos tuvimos que reconvertir. La primera acción que llevamos a cabo de transformación digital fue crear un entorno virtual que es nuestra feria para siempre. Para siempre. En fin, es un espacio que vamos a ir construyendo eventos para poder estar siempre disponibles a través de la red. No sé si habéis visto, Fitur, la Dirección General de Turismo, el Turismo de Aragón, ha creado un stand. El stand de Aragón en Fitur ha sido también virtual, al igual que el nuestro. Es decir, el futuro de las ferias, en parte, yo también lo veo muy digital, híbrido en todo caso. Ya nunca dejaremos de trabajar los entornos digitales, ni dejaremos ni debemos, aunque el face-to-face o el cara a cara sea y seguirá siendo importante, pero hay que trabajar también estos contenidos. Os dejamos pues nuestra colección de webinars. Hay uno específico que tuvo muchísimo éxito y que tuvimos que repetir porque, bueno, pues tratamos todas las oportunidades de los mercados electrónicos para la internacionalización agroalimentaria. Y tenéis muchísimos detalles. Hoy no nos da tiempo, pero lo tenéis grabado. Tenemos nuestra plataforma de canal corto que pone en relación a los productores aragoneses con los consumidores compradores sin intermediarios y sin costes. Los costes los asumen los promotores, asociación cooperativa, clúster, y nosotros también les apoyamos en muchos casos con publicidad, etcétera. Y os dejo ya mi última mi última diapositiva. Es el portal de los mercados electrónicos de ICEX España, exportación e inversiones. Os recomiendo que buceéis, que estudiéis, que os informéis, que estéis conectados porque tenéis muchísima información muy interesante sobre costumbres digitales, sobre mercados electrónicos internacionales, segmentados por países, por categoría de producto. Me parece uno de los portales más completos que en este momento nos puede ayudar a esa transformación digital de todos nuestros procesos de negocio internacional. Y sin más, de verdad, doy las gracias a todos vosotros, a Javier Sierra, a Sergio Prieto, a Roser Mestre, que nos ha coordinado, a José Antonio Domínguez. Muchísimas gracias a todo el equipo de Sarga y, bueno, a vuestra disposición también en el chat y en el turno de preguntas. Gracias. Muy interesante, Carmen. Y además veros trabajar en idear y en reforzar, consolidar nuevas fórmulas para seguir promocionando los alimentos nobles de Aragón en más lugares y de una manera más intensa. Nos has hablado de un consumidor más digital, de lugares de encuentros por tecnologías que nos conectan, de entornos interdisciplinares que además son complejos, a los que hay que adaptarse, de adquirir competencias digitales y también me ha gustado mucho que hablaras, porque hay que hablar del posicionamiento. Hablaremos de ello. Este es un punto importante. Nos vamos a Ginebra, en Suiza. Allí, dentro de la representación permanente de España ante los organismos internacionales, tenemos a dos grandes profesionales cuya labor deseamos acercaros. A ver si se puede conectar ya Javier Sierra. El primero, bueno, pues es el aragonés Javier Sierra. Él es el consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales allí en Ginebra.
La primera vez que Javier fue ponente en una charla que organizamos en Aragón Exterior fue ya en 2010. En aquel entonces era consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en China, en Pekín. Trabajando en la Embajada de España en China durante 5 años, Javier consiguió grandes logros, como la negociación de acuerdos sanitarios entre España y China para la apertura del mercado chino a ciertos productos agroalimentarios españoles, y contribuyó a impulsar las exportaciones agroalimentarias españolas y la cooperación agraria chino-española. Después de su regreso a España, pudimos tenerle aquí en nuestra región casi otros 5 años al frente del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, el IAMF-CIEAM, si os suena, pero hace casi un año ya hizo las maletas a tierras suizas para seguir defendiendo los intereses del sector agroalimentario de España al más alto nivel. Hoy te damos la bienvenida virtual a tu tierra, Aragón, Javier, para conocer mejor tu labor allí en Ginebra y tus reflexiones. Gracias siempre por recorrer el mundo, por tu visión y por tu generosidad al compartirlo con nosotros. Muchas gracias, Javier. Si puedes poner el modo de presentación en... Ahí estamos. Está ya. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Roser, a todo el equipo de Aragón Exterior, a la directora general, por toda vuestra amabilidad para poder presentar desde Ginebra pues, una pequeña visión del comercio agroalimentario. Es un honor y un placer estar con vosotros y ver pues, muchas caras amigas que me acompañan en las ponencias. Me decía Roser, la presentación, ¿está puesta ya? Sí, pero necesitamos la vista completa. Si puedes, ahí ¿Ahora? Estamos. Muy bien, adelante. Muy bien. Pues básicamente en estos 10 minutos quería hablar de, bueno, pues acercar un poco las realidades del comercio internacional y para ello voy a acercar en primer lugar algunos datos del comercio mundial de alimentos para ver la importancia que tienen estos alimentos en el comercio de mercancías mundial. En segundo lugar, voy a hablar de los principales litigios que hay a nivel agroalimentario en el comercio global, entre Estados Unidos, China, Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego las tendencias macro, donde ha comentado ya José Antonio y también nuestra directora general del Gobierno de Aragón, dónde está metido el sector alimentario. Y unas tendencias de cambio global que son grandes relatos económicos para el cambio que estamos viviendo a toda pastilla. Pues bien, en primer lugar, ¿qué representa el comercio de alimentos en el comercio mundial de mercancías? Pues casi un 10% de los más de 19.000 billones americanos que tuvo en valor el comercio de mercancías en el 2019 fueron alimentos. Esto es importante tenerlo en cuenta, según datos del informe de comercio mundial de la OMC. Hablando más del sector de alimentación, vemos que el comercio se ha duplicado desde 1995 y que ha incrementado cada año de media un 7% entre el 2000 y el 2019, debido pues, a la expansión de todo el comercio en general y el comercio de alimentos en el mundo. Los principales 5 países exportadores son la Unión Europea como bloque comercial, Estados Unidos, Brasil, China y Canadá. Y si nos fijamos en las importaciones, debido a que se ha desgajado ya el Reino Unido, que era un país muy importador de alimentos de la Unión Europea ha pasado al tercer lugar. Es decir, la Unión Europea no es el primer exportador ni el primer importador, se ha convertido en el tercer importador de alimentos. En primer lugar es China, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y el Reino Unido. Esto es importante tenerlo en cuenta. Como se han comentado con anterioridad, nosotros importamos más materias primas y exportamos más productos terminados, productos elaborados, productos de gran valor añadido que están fundamentalmente amparados en una de las mejores políticas de calidad y seguridad alimentaria del mundo, que es nuestro principal factor de competitividad. Eso y la marca, lo que hay detrás de los productos europeos. Hablando un poquito más del sector alimentario mundial, el 70% del comercio son alimentos, el 30% son materias primas. Hablo en valor, no en volumen. Lo que es importante tener en cuenta es que 1/3 de todos los alimentos se integran en cadenas de valor global. Cruzan la frontera al menos 2 veces, es decir, pasan por 3 países. Podemos pensar en los cítricos de Brasil, que se exportan a Estados Unidos en forma de concentrado, ahí se mezclan en bebidas refrescantes que terminan siendo exportadas a China en muchas ocasiones. Pero en China también se genera valor en cadenas de logística y en la distribución final al consumidor.
Es decir, la cadena de suministro de esos cítricos termina en China en la incorporación de numerosos productos. Pero lo que es importante es el concepto de cadenas de valor global. Esto es muy importante. Bueno, finalmente también decir que 1/3 del comercio mundial lo representan ya los países en desarrollo y emergentes, pero teniendo en cuenta que China todavía sigue siendo clasificada como país en desarrollo. Bueno, decir también que los principales supermercados en América Latina, Caribe y Asia han multiplicado por 10 las ventas desde 2000 a 2018, como ejemplo también lo que supone también ya los canales de distribución modernas, y que hasta el 38% del valor añadido, casi el 40% del valor de las exportaciones agroalimentarias proviene de los servicios que se importan, de seguros, logísticos, bancarios, etc. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, pues hasta aquí algunos datos básicos del comercio, quiénes estaban exportando y cómo se caracterizaba el comercio mundial. Ahora vamos a hablar de los conflictos, de los principales irritantes, los principales conflictos. Y en primer lugar hablaré por la actualidad los conflictos arancelarios entre Estados Unidos y la Unión Europea, que vienen de atrás, algunos de la época de Obama, pero otros también vienen de la época de Trump, y que, como vemos, se están intentando resolver al amparo de una nueva administración, la administración Biden, con la Unión Europea. Fundamentalmente hay dos que nos afectan, o tres. Primero, los aranceles impuestos tras la disputa aeronáutica de los casos Airbus y Boeing, un 25% de aranceles para productos tan conocidos nuestros como la aceituna de oliva envasada, vinos, aceitunas verdes, quesos, cítricos, carne de porcino o conservas de moluscos. En Estados Unidos se incrementó un 25% esos aranceles. Eso ha implicado que se hayan resituado comercios, compras de empresas, exportaciones hacia otros países para luego reexportar a los Estados Unidos, para evitar el origen en España, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, otro conflicto importante es el del acero, que no está sujeto a un panel como los anteriores de la OMC, sino a una cláusula de seguridad nacional de Estados Unidos que impuso unos aranceles al acero europeo y nosotros pusimos un arancel del 25% a productos emblemáticos de Estados Unidos, como los pantalones Levi's, las motos Harley Davidson, pero también al whisky y al bourbon, que se exportaba de Estados Unidos a la Unión Europea. Y el arancel, que era del 25%, teníamos previsto, y hablo en pasado porque teníamos previsto incrementarlo en junio a un 50%, lo que hubiera dejado todos estos productos pues, mucho más caros y con un mercado mucho más reducido en la Unión Europea, pero la nueva administración Biden, con la labor de la Unión Europea, todos estos conflictos arancelarios en diferentes tiempos, pero en marzo los de la disputa aeronáutica y hace apenas la semana pasada los del acero, pues llegamos a una tregua temporal. Y hemos abierto negociaciones con el fin de llegar a un tipo de arreglo, que serán complicados porque las disputas aeronáuticas entre Estados Unidos y la Unión Europea llevan años, pero intentamos de alguna manera llegar a un tipo de tregua temporal que se ha impuesto hasta finales de año, hay que verla, en el caso del acero, para el whisky, el Harley Davidson y el Levi's de Estados Unidos, y hasta el mes de julio para todos esos productos que están aceite, quesos, cítricos, carne de porcino, conservas de molusco y vinos en Estados Unidos. Lo que es importante es que Estados Unidos y la Unión Europea lo que intentan con estas cláusulas de paz que hemos puesto para encontrar arreglos a unos conflictos que llevan desde hace muchos años en medio, es lo que intentamos es reforzar el vínculo transatlántico. Esto es muy importante. Queremos reforzar las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea que se habían visto rotas por la administración Trump hace unos años. Bueno, hasta el año pasado. Este mensaje es muy importante y esto pues tenemos que seguirlo con mucha atención. Otra cuestión importante a nivel geopolítico y es que yo hablo que la política de Trump y la peste porcina africana han modelado el comercio agroalimentario en el 2019 y en el 2020. ¿Por qué? Porque China compraba muchísima materia prima de Estados Unidos. Soja, compraba maíz, colza, etcétera, etcétera, etcétera. Y también compraba carne de porcino. La crisis de la peste porcina africana que empezó a asolar China en el 2019 y en el 2020, pues le pilló a Estados Unidos con un conflicto comercial, con un conflicto que lo cerraron en enero de 2020 mediante el acuerdo comercial, la fase 1 y la fase 2, que ahora estamos en la fase 1,
con unos objetivos de compra de productos de Estados Unidos, de los que 80.000 millones de dólares serán de productos agrícolas, fundamentalmente materias primas para alimentación animal, carne de porcino, alfalfa y otros productos, básicamente. Y claro, pues todo esto ha modelado todo el comercio agroalimentario. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. También otra cuestión importante son los conflictos entre Estados Unidos y China. No solamente ya con la independencia de la peste porcina africana, esto tiene un impacto en la política europea, porque tanto Estados Unidos lo que intenta, y lo hemos visto con los aranceles, es reforzar el vínculo transatlántico y situarnos con un grupo de países junto al Reino Unido, Canadá y Australia en una posición ofensiva hacia China. Pero claro, los países europeos ven a China con un doble juego. Algunos lo ven como un rival estratégico, como lo ve Estados Unidos, pero otros países europeos lo ven como un importante mercado. Y entonces nos situamos entre dos aguas con respecto a China. No con una voz única y potente como la de Estados Unidos, sino con una voz, como siempre ocurre en la Unión Europea, plural. Pero también hay que tener en cuenta que entre la Unión Europea, entre Estados Unidos y China, pues está Europa. Con lo cual Europa tiene ahora mismo una política que está en revisión, que es la política comercial, y hay un texto que se puede ver que se ha presentado ya en el portal de la Unión Europea, que lo que busca es una mayor asertividad, una mayor defensa de sus intereses entre un mundo con grandes incertidumbres y tremendamente bipolar. Frente a ese choque entre dos grandes trenes, la Unión Europea tiene que tener una política autónoma, y eso es lo que están reflexionando a nivel europeo. Y también debido a la crisis de la pandemia, donde se van a resituar muchas cadenas de suministro. Estamos ante una narrativa económica de crisis de materias primas, pero también de crisis de muchos productos industriales como los semiconductores, y ante eso los países, los grandes bloques económicos intentan ser más autónomos. Se van a resituar cadenas de suministro que antes estaban en Asia, que probablemente van a acercarse hacia Europa, posiblemente hacia el Mediterráneo, hacia Turquía, hacia zonas mucho más próximas para no estar tan lejanas geográficamente y poner en marcha planes de contingencia ante futuras crisis globales. Pero también no solamente hay que pensar que entre Europa y China está Europa, sino que entre Europa y China tenemos a Rusia, que es un país muy complicado geopolíticamente y que está todavía en trance de digerir que ya ha dejado de ser una potencia. Y de vez en cuando asoma la patita y nos da bastante guerra. Y también entre Europa y China, al sur tenemos a África, que todos estamos viendo lo que está ocurriendo a nivel de un gran continente y una de las fronteras más desiguales del planeta. Por lo tanto, además de estos dos grandes bloques, estamos con nuestra propia política comercial y nuestros propios intereses geopolíticos. Otro irritante que está allí es la nueva estrategia de la granja a la mesa, que ha comentado José Antonio. Tiene unos objetivos muy ambiciosos de reducir pesticidas, favorecer los nutrientes, disminuir las ventas de antimicrobianos, incrementar la superficie de cultivo de agricultura ecológica y de producción acuícola ecológica, significativamente. Pero claro, esto va a tener un impacto en los rendimientos de nuestros productos, en las cadenas de suministros, y va a suponer un cambio brutal si se consiguen todos estos objetivos en lo que es el sector agroalimentario europeo. Y son las demandas de la sociedad, de alguna manera, lo que se han integrado aquí, que va a tener un impacto también en los mercados exteriores, porque las estimaciones de Estados Unidos y también del Joint Research Center de la Unión Europea hablan de que va a haber un impacto en la nutrición mundial, porque Europa es el segundo exportador de productos agroalimentarios. Y entonces, si disminuyen los rendimientos, va a haber menos capacidad de productos en los mercados y puede haber riesgos en países terceros. Y además, es posible que la Unión Europea cierre o se refuerce más en todo lo que son las fronteras, a pesar de ser abierta, un grupo muy abierto de países, y eso va a impactar en los países socios del norte de África, de Centroamérica, de América Latina, del sudeste asiático, que exportan materias primas agrarias, donde les vamos a exigir que cumplan con unos límites máximos de residuos que en muchas ocasiones son más altos que los que exigen en otros países. Fijaos un poco el mundo en los acuerdos comerciales. Estamos viendo el acuerdo de Mercosur, que probablemente se cerrará este año, que es bastante interesante para España, porque va a abrir bastante el mercado de aceite y de vino, y probablemente también nos va a facilitar materias primas más baratas para la alimentación animal. Pero
también estamos introduciendo unas cláusulas medioambientales, por vez primera, muy exigentes, fundamentalmente a Brasil, pero también las vamos a extender a otros países con los cuales se van a firmar acuerdos en la posterioridad, como son Nueva Zelanda y Australia. En azul podemos ver aquellos países donde la Unión Europea es el primer socio comercial. En rojo, los países donde Estados Unidos es el primer socio comercial. En amarillo, los países donde China es el principal socio comercial y en verde, donde Brasil es el primer socio comercial. La Unión Europea ha puesto estos países porque son los grandes exportadores de productos agroalimentarios. Para veis cómo, a pesar de ser en ocasiones un enano político, en la esfera internacional somos un gigante económico. De ahí la importancia de que la Unión Europea tiene que tener una política comercial propia entre los Estados Unidos y China. Otra cuestión importante, otro irritante importante es la regionalización, que es una política clave entre las amenazas sanitarias. Ahí veis la foto de la peste porcina africana, cómo se va extendiendo, con muchísimos países en Asia, 12 países con peste porcina, 9 en Europa, más allá de la Unión Europea, y 5 en África, y eso implica que se cierra el país. La regionalización podría cerrar la región veterinaria y no el país. Y esto es una cuestión importantísima porque España está en la periferia de Europa, pero ante cualquier peste porcina africana en cualquier zona de España, pues podría llevarse a que se cerrase todo el país. Y eso sería un problema. Y finalmente, quiero ir terminando ya, ¿dónde nos encontramos? Pues ante un reto de demanda de alimentos por parte de una población creciente. Pasamos de los 7.000 a los casi 10.000 millones y eso implica incrementar la producción de alimentos entre un 60 y un 70%. Aparte de cambiar dietas, reducir consumo de agua, huella de carbono, distribuir, mejor distribución y acceso a la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a encontrar con nuevas fuentes de proteína que pueden cambiar las dinámicas de comercio en el futuro, de aquí al 2050, y nos vamos a encontrar con un continente, Europa, al igual que Estados Unidos, que será climáticamente neutro para el 2050. China lo será en el 2060. Esto también va a tener un impacto en el comercio de alimentos y se va a introducir un mecanismo de ajuste en frontera para evitar la filtración de carbono hacia países terceros para producir y que vuelva esos productos a nivel de importaciones a la Unión Europea, con el fin de limitar también pues, un poco todo la cuestión de nivelar el campo de juego en materia de medio ambiente. Y nada más, muchísimas gracias. Ahí tenéis mis detalles, mis datos de contacto y a vuestra disposición. Y un lujo compartir la ponencia con todos vosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Es siempre de gran interés escuchar todas las aportaciones de Javier Sierra. Hemos visto los objetivos europeos por la sostenibilidad, hemos hablado de futuros acuerdos comerciales, nos has compartido tu visión sobre el futuro ante retos a los que nos enfrentamos. Hemos ido hablando también del clima y su impacto, en fin, de gran interés y creo que también podremos incluirlo en la próxima mesa redonda. Muchas gracias, Javier. Pasamos a nuestra última ponencia, Sergio Preto. Él es el consejero comercial en la Oficina Económica y Comercial de España en Ginebra, con una larga trayectoria en diferentes organismos como los Ministerios de Agricultura e Industria. En su última etapa en España, Sergio fue director territorial del Instituto del Comercio Exterior de ICEX en Galicia. Gracias a toda su experiencia tiene una visión global del comportamiento de las exportaciones agroalimentarias españolas, lo cual es de gran interés para interpretar cómo se están comportando en este último año de pandemia. Como experto en oportunidades de negocio en instituciones multilaterales, comparte con Javier Sierra visión y trabajo en la representación permanente de España ante los organismos internacionales. Muchísimas gracias, Sergio, por ayudarnos a comprender mejor la labor que desempeñáis vosotros en Ginebra y por qué es importante para España. Así que te escuchamos. Adelante, si puedes poner tu presentación también en modo... Vale, perfecto. Bueno, perfecto, ahora es genial. ¿Lo veis bien? Un momento. A ver. ¿Ahora? Ahora, es perfecto. Muchísimas gracias. Vale, bueno, en primer lugar, daros las gracias
a Roser en particular y a Aragón Exterior por contar con nosotros y por invitarnos a participar en esta jornada, que la verdad es que está siendo bastante interesante. Y yo la verdad es que, bueno, como comentaba Roser, por mi experiencia pasada, tanto trabajando con Javier en el Ministerio de Agricultura en Madrid como posteriormente mis 3 años y medio que estuve de director de ICEX en Galicia, bueno, pues extraía un poco más que nada una serie de ideas de ver un poco cómo se había comportado el comercio exterior agroalimentario en España el año pasado, que fue un año muy complicado para el comercio exterior en general, con los confinamientos, pandemia, etcétera. Lo que estamos haciendo a día de hoy, las negociaciones multilaterales, tanto Javier como yo en Ginebra, en la OMC, y luego, bueno, pues un poco también comentar brevemente la red de oficinas que tenemos comerciales en Suiza, porque también entendemos que puede ser un país interesante para que las empresas aragonesas puedan acudir. También he de decir que aunque yo soy de Madrid y estuve en Galicia porque mi familia política es gallega, me corre sangre maña por mi cuerpo, porque toda la familia paterna mía es de Aragón, concretamente de Ateca, y tengo toda mi familia en Zaragoza viviendo, con lo cual para mí es un honor estar hoy con vosotros también compartiendo esta sesión. Bueno, en primer lugar, si analizamos un poco el año pasado, qué pasó a nivel de comercio exterior a nivel general, pues obviamente fue un año muy complicado. Fue un año muy complicado porque a partir del mes de marzo, bueno, en enero, febrero ya empezó la crisis de COVID-19 con China, pero sobre todo a partir del mes de marzo, prácticamente cuando empezamos con todos los confinamientos en los países europeos, pues la caída del comercio exterior fue tremenda. Fueron datos que nunca habíamos visto prácticamente en los últimos 20 años. De hecho, a nivel nacional, cerramos un año con una caída de 10% de exportaciones a nivel general, todos los sectores, y tuvimos prácticamente en España la misma situación que muchos países de la Unión Europea. Alemania cayó un 9%, Francia cayó en su comercio exterior un 16%, Italia 9%, y otros países como el Reino Unido, Estados Unidos o Japón también en torno de las más de 2 cifras, del 14 al 11%. El único país que se mantuvo con crecimientos en su comercio exterior fue China. Aquí lo podemos ver. Tanto las exportaciones en azul como cayeron, sobre todo los primeros 3-4 meses del año, y luego ya fueron una tendencia bajando, igual que las importaciones. Bueno, por contra tuvimos que el saldo comercial fue positivo. Fue positivo principalmente por la caída de las importaciones, no por nuestro incremento de exportaciones. Pero bueno, dentro de esta mala situación que tuvimos, a ver si... Ahora, perdonad. Dentro de esta mala situación que tuvimos a nivel general, como podemos ver, con la caída del 10% a nivel general, cuando todos los años veníamos de crecimiento, hubo un sector, que fue el sector agroalimentario, que fue el único que creció. Aquí vemos por sectores, con la caída del 10% del año pasado, y realmente el único sector que creció el año pasado en un año tremendamente complicado fue el sector alimentario. La alimentación, bebidas y tabacos con un crecimiento del 5,5%, mientras que tuvimos otros sectores característicos para nosotros, como es la automoción, que cayó un 13% de sus exportaciones, bienes de equipo también un 12,5%, y manufacturas de consumo textil el 15%. Con lo cual, digamos que prácticamente el único sector que creció el año pasado fue el sector agroalimentario. Fue el primer sector nuestro de la exportación, junto con bienes de equipo. Normalmente el sector agroalimentario a nivel nacional suele ser el tercer o cuarto sector. El año pasado fue el primero. Aquí vemos también el crecimiento que tuvo. Y el único sector, como comento, que creció y se situó prácticamente en un 20% de las exportaciones nacionales. Dentro del sector alimentación, ¿cuál fue los sectores que más crecieron? Bueno, pues sí que experimentamos a líneas generales el crecimiento del 5,5%, pero sobre todo muy importante también sobre todo los expertos que hablamos en temas de comercio y que llevamos trabajando muchos años en el comercio exterior, no nos fijamos tanto en las exportaciones, sino como también en el número de empresas que están exportando, porque al final nos da muy bien la foto de la situación, de la estructura que tenemos a nivel internacional. Y hemos de decir que en un año tremendamente complicado como el año pasado, incluso hubo más de un 2% de empresas agroalimentarias españolas que llevaron a cabo ventas a nivel internacional, con lo cual crecieron prácticamente un 2% el número de empresas exportadoras agroalimentarias a nivel español, con lo cual digamos que es un
es un dato muy bueno en un año, como comentaba, tan difícil. A nivel sectores, el principal sector fue el sector cárnico, principalmente porcino. El porcino experimentó prácticamente un crecimiento de un 15% de sus exportaciones, principalmente dirigidas a China. Y el sector de frutas y hortalizas frescas, que es el característico de la exportación española, que también se mantuvo creciendo con un 4,5%. Por otro lado, tuvimos dos sectores que sí que se vieron bastante afectados por la pandemia, como fue por un lado el sector pesquero, sobre todo pesca congelada y conservas de pescado, con una caída del 6% de las exportaciones, y el sector de bebidas, principalmente bebidas alcohólicas, con una caída del 4% de las exportaciones. Pero analizando más en concreto los datos, lo que sí que nos dimos cuenta es que había dos sectores que tradicionalmente no son importantes en la exportación española o bueno, no son muy relevantes, porque de hecho importamos más que exportamos, como son los cereales y los lácteos, que sí que experimentaron un crecimiento muy importante. Sobre todo el sector de cereales experimentó un crecimiento el año pasado de un 6% de la exportación y más de un 7% del número de empresas exportadoras a nivel internacional. Y en el sector lácteo fue un incremento de un 1,7% de exportación y más del 2% de empresas. Esto lo que nos viene a decir, e hilo con un poco con el mensaje que ha lanzado antes la directora general de Carmen, fuimos en algunos momentos del año pasado o actuamos como la despensa del mundo confinado. Es decir, durante la pandemia, los productos agroalimentarios españoles fueron usados para alimentar a todas aquellas personas que estaban confinadas. Lo vamos a ver más adelante en una presentación que tenemos por meses, cómo es muy característico en función de los meses, en función de cómo se iban confinando las distintas poblaciones, cómo nuestro comercio exterior iba creciendo en diferentes ámbitos geográficos. Con lo cual, dice y habla muy bien del sector agroalimentario español y de la utilidad que sobre todo tuvo el año pasado para hacer frente a una situación sin precedentes como tuvimos con la pandemia. Aquí lo podemos ver claramente en estas dos gráficas. En la barra de color verde es el crecimiento del sector de comercio agroalimentario, en la amarilla es el crecimiento de comercio exterior. Podemos ver cómo prácticamente en los 3 primeros meses del año, marzo, abril, mayo, junio, cae rotundamente el comercio exterior de todos los sectores, mientras que el comercio agroalimentario se mantiene, incluso tiene un pequeño pico de aprovisionamiento durante el mes de marzo, luego cae, pero no cae a los niveles que cayó todo el sector. Y luego se fue manteniendo de manera paralela al crecimiento del sector comercial. Si nos fijamos en esta otra diapositiva, que es el comercio exterior de España agroalimentario, podemos ver cómo precisamente durante los meses que estuvimos confinados o de mayor confinamiento, prácticamente en todos los meses las exportaciones agroalimentarias españolas crecieron. Solo hubo un mes, el mes de mayo, que cayeron, en el resto interanualmente crecieron. Y si nos fijamos un poco en los destinos de exportaciones, podemos ver cómo durante la primera hora de la pandemia, en la que las poblaciones de marzo, entre los meses de marzo y junio, y que la población europea estaba confinada, realmente crecieron las exportaciones hacia los países europeos. Después, en la primera hora de la pandemia que sufrió el continente americano, entre mayo y agosto, nuestras exportaciones agroalimentarias crecieron precisamente en los países del continente americano. Y posteriormente, en la segunda ola de la pandemia que sufrimos en los países europeos, que aunque ya no estábamos confinados, sí que estábamos pues, en régimen de teletrabajo, semiconfinamientos, etcétera, volvieron a empezar las exportaciones hacia los destinos de los países europeos. Con lo cual, de alguna manera, digamos que sí que actuamos como despensa del mundo frente a un mundo confinado. Bueno, una vez que hemos analizado de manera así a nivel macro cómo fue la evolución del comercio agroalimentario el año pasado en un entorno tan difícil que tuvimos, hemos introducido un par de diapositivas un poco para comentar también qué es lo que hacemos en Ginebra, qué es lo que hacemos tanto Javier y yo como representantes, él por parte de Agricultura y yo por parte de Comercio, principalmente ante la Organización Mundial de Comercio, que es el principal ámbito de trabajo que tenemos y donde estamos al frente de todas las negociaciones comerciales en este aspecto, en el aspecto agrícola. Como podéis ver, este es un organigrama de la Organización Mundial de Comercio, es una organización internacional complicada, pero digamos que de alguna manera la forma de trabajar que tiene es con un consejo general y 3 consejos, un consejo de comercio de mercancías, otro sobre los derechos de propiedad intelectual y otro sobre comercio de servicios. Dentro del Consejo de Mercancías hay un comité que está dedicado solo y únicamente a las negociaciones de agricultura y en el que tanto Javier como yo somos los representantes de España en este comité. Aquí también tenéis un poco, de alguna manera, el organigrama
de la Organización Mundial de Comercio y podéis ver que dentro de una de las áreas también hay un área específica sobre agricultura y productos básicos, ya que para la OMC el sector agrícola es muy importante. Las negociaciones de agricultura dentro de la OMC se basan en la existencia de un acuerdo sobre agricultura que se firmó con la creación de la OMC hace ya más de 25 años, justo 25 años hacia ahora, y en el que, digamos, se basan en 3 pilares. Por un lado, la ayuda interna, que son el intento de eliminar o de reformar todas aquellas ayudas que puedan distorsionar o subvenciones que puedan distorsionar el comercio. Por otro lado, el acceso a mercados, en el que se intenta o intentamos negociar la eliminación de utilización de restricciones al comercio, como los aranceles a la importación, o cuestiones que surgen, como ha comentado Javier antes, con los aranceles, implantación de aranceles, etcétera. Y por última parte, la competencia de las exportaciones, que es la eliminación de todas las subvenciones financieras ficticias a la exportación. Nosotros aquí en España, en la Unión Europea, ya no las tenemos porque las eliminamos a través del consenso OCDE, etcétera, pero sí que es verdad que hay muchos países que siguen subvencionando a sus empresas y es una manera de competencia desleal que se produce frente a las empresas españolas y europeas. Con lo cual, digamos que son los 3 ámbitos en los que centramos nuestra negociación y que está centrado también principalmente en 6 sectores agroalimentarios muy importantes, como son los frutas y hortalizas frescas, animales, azúcar, carne, cereales y productos lácteos y derivados lácteos. Y bueno, y por último, ya para ir acabando y dar paso al debate, comentar simplemente, bueno, pues como sabéis, dentro de lo que es la Secretaría de Estado de Comercio y dentro de lo que es el ICEX, pues tenemos una red de oficinas comerciales de más de 100 oficinas comerciales por todo el mundo y en concreto en Suiza tenemos 2 oficinas comerciales. La primera de ellas es, tenemos una en Berna, en la capital, en Suiza, y otra en Ginebra. La oficina de Berna está más dedicada a lo que es los servicios de promoción de comercio exterior, ayuda a empresas, bueno, tradicionalmente lo que conocéis como actuaciones que lleva a cabo el ICEX y que también lleva a cabo Aragón Exterior y que siempre estamos coordinados ambas instituciones para llevar a las empresas a estos mercados, pues, que se basa en actividades como identificación de socios comerciales, agendas de reuniones de negocio, información personalizada sobre sectores, apoyo en destino, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo lleva nuestra oficina de Berna. Aquí os dejo los datos de nuestro consejero económico comercial con su correo por si le queréis escribir, etcétera. Estará encantado de poder atenderos. Y luego en Ginebra, aparte de las negociaciones a nivel de la OMC y de Naciones Unidas que hemos comentado antes y que llevamos Javier y yo, también dentro de la oficina comercial que tenemos en Ginebra tenemos un ámbito de actuación que quizás no es muy conocido, que son las oportunidades de negocio en instituciones multilaterales. Yo por mi experiencia cuando estaba de director en Galicia me di cuenta que se trata de un ámbito de negocio muy importante, pero que por desgracia no tenemos esa cultura, la empresa española o no está presente, no tenemos esa cultura o no nos damos cuenta de esas oportunidades de negocio que nos pueden surgir para trabajar para organismos internacionales, ser proveedores de ellos en los grandes proyectos de desarrollo que tienen, y en el sector agrícola y en el sector medioambiental es fundamental. Estoy hablando de organismos internacionales como Naciones Unidas, como todas las IFIs, es decir, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, bancos de desarrollo, etcétera. Todo ello son oportunidades de negocio muy importantes porque aparte son clientes obviamente buenos, son clientes de reconocido prestigio, son clientes que pagan bien y que una vez que entras sueles ya tener un cliente para toda la vida y trabajas en un ámbito internacional para un organismo internacional. Nosotros tenemos 3 oficinas dedicadas a buscar y a dar información sobre esas oportunidades de negocio que hay. La oficina de Nueva York, la de Washington, la de Ginebra y en la que estamos nosotros y que también, pues bueno, pues os animo a que aquellos que estén interesados, pues que nos podáis escribir. En este caso os dejo mis datos de contacto también pues para daros toda la información que creáis oportuna. Y por mi parte nada más, encantados de haber participado en esta sesión y ya doy paso a Roser y al debate. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Has hablado pues eso, de esa despensa infinita que tenemos, pero no solamente de la despensa infinita, es que es la despensa del mundo confinado. Lo has podido explicar muy bien. Nos has hablado de los 3 pilares
de la negociación y de los 6 sectores básicos en los que nos centramos. Has hablado de oportunidades de negocio, me ha parecido muy, muy interesante que te centras también en esa parte de tu trabajo tan importante que es las oportunidades de negocio en multilaterales. Es muy importante, es cierto que esto está quizá a veces uno lo puede linkar más con otros sectores, pero no olvidemos que el agroalimentario es muy importante en multilaterales. Vamos a trabajar contigo también en ver cómo podemos ayudar a las empresas de Aragón en que lo tengan mucho más claro y cómo llegar a ello. Tras esta intervención empezamos la mesa redonda. Si podéis, por favor, los otros ponentes también ya activar vuestras cámaras, ¿vale? Ahora se va a incorporar ya también a la mesa redonda Marc Cassel, es la Sport Manager de Harineras Villamayor. Como no la he presentado antes, lo hago ahora. Ellos son sinónimos de profesionalización absoluta en la internacionalización de la industria agroalimentaria aragonesa. Ellos deben batirse en mercados internacionales, estar muy atentos a cualquier cambio de patrón en consumidores, en canales. Gracias, Marc. Es un orgullo veros trabajar obstinadamente en crecer y llevar vuestros productos de Aragón más allá de nuestras fronteras. Bueno, pues empezamos ya. Si os parece, como acaba de intervenir Sergio y Javier, y bueno, nos están surgiendo tantas... Queremos saber más. Nos ha parecido muy interesante. Queremos saber más sobre vuestro trabajo. Hemos podido tener una mejor visión, ¿no?, de vuestro trabajo en Ginebra. Pero, ¿cómo haría una empresa para estar más informada, ¿no?, de qué se sucede, de qué se cuece, para entender los procesos a través de los que se puede influir en ciertas decisiones, ¿no? ¿Qué mecanismos hay para hacer accesible y comprensible a las pymes de Aragón esa extensa red de conocimiento en la que estáis? ¿Hay instrumentos para los conocimientos derivados del trabajo entre la Organización Mundial de Comercio llegue mejor a las empresas? Javier, ¿te dejo a ti la palabra? ¿O empiezo yo? Bueno, a nivel institucional y a nivel oficial, digamos, es verdad que a veces cuando uno no está familiarizado con el manejo, con el contacto directo con estas organizaciones internacionales, pilla muy lejos y pilla muy distante todo, y la información, aunque intentan ser muy transparentes, a veces no está muy accesible. Entonces, sí que es verdad que te puedes meter a la página web de la OMC, te puedes poner y ver un poco más las negociaciones, pero no es muy accesible. Sí que es verdad que desde la representación permanente que tenemos en España, tanto desde parte de Agricultura como de parte de Comercio, pues intentamos de alguna manera informar a las empresas de todas aquellas situaciones, de todos los sectores que se están produciendo. A mí en este aspecto sí que me gustaría comentar, y creo que le voy a dar la palabra a Javier, a una iniciativa que hemos tenido, que ha tenido principalmente él, sobre una especie de newsletter que elabora y que de alguna manera sí que da mucha información y es muy buena sobre lo que se está cociendo ahora mismo y sobre lo que está haciendo. No sé, Javier, si quieres comentar, porque tú eres el gran gurú de esta newsletter. No, bueno, más allá de decir que tenemos una página web en el Ministerio de Agricultura donde se puede entrar y ver pues un boletín de información que se llama Geopolítica Agroalimentaria, donde de alguna manera da un reflejo de lo que está pasando a nivel de la OMC y también de otros organismos, porque la OMS también, pues bueno, está tratando con un informe, con un nuevo tratado de pandemias también, no sé, todas estas cuestiones que están aquí. Pero volviendo al tema de las empresas, bueno, cualquier conflicto de un panel en la OMC es seguido por numerosas consultoras de los países implicados. Fijaos, el tema de los aranceles que hemos tenido del acero. Pues bueno, pues el sector de las bebidas espirituosas en España es muy importante. Los aranceles que ha puesto Estados Unidos Europa al whisky y al bourbon de Estados Unidos ha afectado a operadores que importan graneles de Estados Unidos y que elaboran aquí esos whiskies después con productos de allá. Y les han puesto un arancel del 25% y una amenaza del 50%. Es decir, los dejan fuera del mercado a numerosos whiskies que se elaboran en España partiendo de productos de Estados Unidos. Bien, pues obviamente estas empresas están en contacto con nosotros, pero están en contactos con la delegación de Bruselas
de la Unión Europea, o sea, con la Unión Europea en Bruselas. Están en contacto con algunos lobbies en Estados Unidos también. O el conflicto que tenemos con la aceituna negra, que hay un panel que va a tener que resolver si estamos haciendo dumping y antisubvención con la política agraria común a las empresas que están en contra de las empresas que exportan aceite desde la Unión Europea a Estados Unidos. Pues allí hay unas consultoras de altísimo nivel con el sector nuestro. Hay muchísimos millones de euros en juego. Hay información aquí, hay información en Bruselas y hay información en Washington. Digamos que entre Ginebra, Bruselas y Washington hay flujos de información. A veces las negociaciones, aquí se administran los acuerdos, hay resoluciones, pero luego las negociaciones saltan entre Bruselas y Washington. Y a continuación, desde Bruselas y Washington, hay fuentes de información que hay que seguir. Y ahí las consultoras y los bufetes y los grupos de lobby pues están trabajando, claro. Otra de las, perdona por continuar un poco lo que decía Javier y ya damos paso si queréis. Otra de las cuestiones que también creo que es importante para, por ejemplo, pues para una pyme o para una empresa que se plantee ir a un mercado y que antes José Antonio lo comentaba, son los posibles obstáculos técnicos que pueda haber, que al final son impedimentos en acceso al mercado fundamental y que muchas veces cualquier empresa que empieza a hacer un plan de marketing no tiene en cuenta y es un grave error. Antes de ir al país tienes que ver si existe algún obstáculo técnico, es decir, alguna reglamentación que de alguna manera te esté distorsionando el comercio y que no puedas entrar. Nosotros en la OMC estamos viendo continuamente en el comité TBT y el SPS, que son obstáculos técnicos a comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que es un paso fundamental que cualquier pyme tiene que tener en su plan de marketing antes de empezar a ver un mercado. Es decir, ¿existe algún impedimento, existe algún problema, algún obstáculo, alguna barrera comercial que pueda acceder? Y esa información sí que la tenemos en Ginebra, sí que la tenemos, tanto Javier como yo la tenemos. Y es cuestión de que nos escriban, simplemente. Nos escriben, lo vemos y le decimos si existen o no existen oficialmente algún problema. Y luego ya, pues con toda la red que tanto el Ministerio de Agricultura como nosotros tenemos por todos esos países, hablamos con distintos consejeros, pero sí que es una cuestión de una información muy válida y de primera mano y que sí que cualquier pyme tiene que tener encima de su mesa para poder afrontar un plan de marketing. Y luego, Roser, una cosita y ya acabo con esto. Cualquier empresa potente tiene que introducir el riesgo geopolítico en su proyección de mercados exteriores. Eso es clarísimo. Y para eso tiene que estar también informado de lo que está pasando aquí y en otros sitios. Muy bien, perfecto. Y es que no es solo también a nivel de la empresa que tiene que tener esa visión estratégica, tiene que tener un plan de marketing internacional, sino también vosotros desde esa atalaya, observación que tenéis, veis también diferentes estrategias a nivel de país. Yo entiendo que vosotros podéis concluir, ¿no? Cuando observamos a Francia, a Italia, a otros, ellos tienen diversas estrategias en agroalimentario que pueden llevar a una presencia, incluso a un posicionamiento diferente, ¿cierto? Porque ellos pueden ir a tener una visión quizá estratégica más a largo plazo que nosotros aún estamos en ese camino. Bueno, realmente Francia es un líder agroalimentario. Es decir, países como Francia o Holanda son grandes exportadores. Holanda está posicionado en conocimiento, en buscar las soluciones. Holanda está posicionado en intentar fabricar los sistemas alimentarios que van a producir alimentos. Fijaos, celebran el Día de Holanda en Marruecos, pero también en Almería. Entonces, Francia, a su vez, el alimento forma parte del ADN del francés. Y es una prioridad. Fijaos, hay una cosa, que Francia ha conseguido una regionalización frente a la peste porcina africana en China. O sea, esto es importante. Y lo ha conseguido porque el diálogo alimentario está al máximo nivel. Está Macron con la reunión con su homólogo, con Xi Jinping, pues consiguió eso. Y es una cuestión importante. Eso implica que una cuestión sanitaria que aparece, un problema de peste porcina en Normandía, pues probablemente elimine, si cumple lo acordado, el comercio en esa parte del mundo, pero esa parte de la región, pero no de toda Francia, ¿no? Esto es muy difícil, pero es un reto. Eso quiere decir que hay países que están posicionados estratégicamente en los mercados internacionales y que responden a lógicas políticas distintas. Muy bien, perfecto. Pasamos a Carmen, si os parece. Carmen, voy a hacerte una pregunta y voy a unir con una que ha llegado a través del chat de nuestros asistentes. Me gustaría un poco que resumieras, ¿no?, el reto que ha supuesto afrontar desde la Dirección General de Promoción e Innovación Agroalimentaria, especialmente este último año, ¿verdad? Y qué cambios clave habéis tenido
que asumir. Asimismo, nos comentaban por el chat si nos podrías comentar algún enlace para poder ver la plataforma de Canal Corto. Pues empezamos por lo más sencillo, Roser. La plataforma de Canal Corto se llama compartearagón.es y pretende ser una plataforma para quienes no disponen de un canal de venta online, pero también para los que lo tienen ya y quieren estar referenciados en un directorio de productores, de proveedores de alimentos de Aragón. La respuesta difícil, ¿qué ha supuesto para nosotros? ¿Cuál es el reto? Pues hombre, una Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria que tenemos bajo nuestra competencia toda la industria agroalimentaria, la calidad diferenciada y a las organizaciones comunes de mercados del vino y de las frutas y hortalizas, pues si unimos todo lo que los compañeros, todos los profesionales que habéis sido panelistas habéis aportado en este debate, nos imaginamos que el reto es amplio, que queda un largo camino, pero me quedo con ahora sí que me voy a quedar con dos de las últimas ideas que habéis lanzado. Plan de marketing. Y cuando digo plan de marketing, vuelvo a la inteligencia, vuelvo al conocimiento, vuelvo a la información y a la planificación. Tenemos que abandonar esa idea de ir a vender como hemos hecho siempre. Hay veces que funciona, pero el paradigma, en mi opinión, ha cambiado y no podemos acometer una planificación estratégica internacional tal y como se hacía antaño Melonar. Nosotros, por nuestra parte, fijaos que en todas las convocatorias de fomento, de ayudas que están en esta dirección general, estamos primando en la concurrencia competitiva aquellas que vengan, aquellos proyectos de inversión industrial o de promoción de calidad diferenciada, por ejemplo, aquellos que vengan primero alineados con la estrategia institucional, con la marca paraguas, Aragón Alimentos Nobles, lo que ves es y todo lo que supone esta campaña. Y segundo, estamos puntuando en la concurrencia competitiva bastante bien aquellos proyectos que tengan un plan de marketing realizado por un servicio, en fin, no cualquier folio nos sirve ni muchísimo menos. Así que el marketing es importantísimo porque implica análisis, planificación, ejecución, control, en fin, lo que sabemos, pero que creo que es nuestro talón o tendón de Aquiles. Nunca he sabido muy bien, pero es una de nuestras debilidades. Efectivamente, así lo vemos nosotros también. José Antonio, tengo tantas preguntas para ti. No sé por dónde empezar. Eres tan amplio tu conocimiento. Bueno, a mí me gusta mucho cuando tú hablas de investigación, formación, innovación. Siempre intentas dar valor a la transferencia de conocimiento, ¿no? Tan importante, ¿no? La planificación estratégica, a la inversión también. Entonces, ¿qué precisa el sector para dar una sostenibilidad económica, por un lado, pero medioambiental? Tú has estado centrándote también en este punto, ¿no? Tiene que ser también sostenible medioambientalmente los negocios. ¿Por qué es importante? ¿Con qué apoyo se logra esto? Bueno, yo pienso que el posicionamiento de Europa, yo diría del mundo, ¿no? En este sentido, nos queda la defensa de una realidad que hemos hecho, sobre todo en el siglo XX. Hemos llegado con una industrialización y sobre todo la segunda mitad, después de la Segunda Guerra Mundial, a una industrialización en que el concepto economía de escala y recorte de costes ha sido la base económica del desarrollo. Yo pienso que... Y todo valía, ¿no? Con lo cual, yo pienso que tenemos que pensar como planeta, y estamos ya trabajando, hay pactos, pero sabiendo que además eso no son solo restricciones. Yo estoy viviendo muy de cerca la realidad del sector del porcino nacional, ¿no? Del clúster nacional de porcino, y ellos lo que hace 10 años parecían las limitaciones medioambientales o las limitaciones de bienestar animal o las limitaciones en el ámbito de la bioseguridad, o los conceptos, parecían eso, limitaciones del modelo de negocio que estábamos planteando. Ahora se quieren trabajar primero como oportunidades. Y eso hay que transformarlo en esa realidad. ¿Cómo se consigue eso? Pues mucha formación, mucha innovación,
pero yendo de la mano, con mucha investigación con el sector, sabiendo cuáles son los retos y sobre todo, cuando digo mucha información, ser selectivos. Ahí ha habido conceptos y me pasó el otro día la newsletter que hacen Javier y Sergio, son temas clave. O sea, cuando estabais antes hablando de riesgos, desde el ámbito banca, ahora en este sentido, para nosotros el riesgo es un tema esencial del mundo financiero. Daos cuenta que la mayoría, el 80% de los proyectos empresariales no caen por un mal diseño de producto, ni una mala campaña comercial, ni de marketing, ni por falta a veces, de una planificación económica. Tienen una buena tema económico, pero no tienen planificación financiera. Nosotros cuando esto que estamos hablando del tema de la geopolítica nos afecta hasta si debemos dar hoy una ayuda, una inversión para una granja de porcino en el pueblo más pequeño de Aragón, porque su realidad de visión estratégica de esa granja será viable o no en cascada frente a las realidades que se están negociando en este momento. Y yo lanzaría otro tema que ha sido histórico y que en los datos que daba Javier y Sergio antes, y lo sabemos, que a veces somos el sector agroalimentario moneda de cambio en dos sentidos. Cuando hay choque de trenes grandes, de los grandes paquetes, ya habéis visto que Boeing Airbus, al final, la hostia para los agroalimentarios, ¿no? En este sentido. Pero también tenemos en la otra posición, si queremos a países en vías de desarrollo, sea África, Latinoamérica, sea esto, que, digamos, comprarles productos que les permitan comprarnos nuestros productos industriales. Si queremos venderles coches, tenemos que comprarles fruta, con lo cual machacamos al sector de la fruta también aquí, o fruta o hortaliza, ¿no? Machacamos, quiero decir, entramos en situaciones complejas, voy a decirlo así, ¿no? Con lo cual, todo esto nos afecta. A veces parecemos que cuando hablamos de esto hablamos de realidades desde el último cooperativista, del pueblo más pequeño que queramos, estando integrado de lo que sea, hasta la empresa más internacional. Y aquí tenemos un gran ejemplo de una estructura como es Harineras Villamayor, en el cual su compra, y yo ahí en la cadena de valor hemos trabajado con ellos mucho en el ecológico, en todo el tema de cereales ecológicos y su estructura, ¿no? En este sentido, y que va desde el pueblo más pequeño en Teruel a impactos de realidad, desarrollo y población. O sea, parece que cuando hablamos de despoblación estamos hablando de algún bicho parecido al COVID o algo así. No, no. Esto es lo que produce el mundo internacional, lo que produce despoblación, si no estamos atentos a esa planificación estratégica que nombraba. Pero planificación estratégica en el punto clave, creación de valor. Lo demás somos instrumentos, marketing, producción, siempre creación de valor, y saber que la creación de valor, igual que la calidad, es algo subjetivo que depende a quién se lo vas a vender. Con lo cual tienes que tener claro, no es lo mismo cuando yo diseño un producto para China que para eso. Como siempre, como digo yo, en el modelo de gestión por ocurrencias, que es el más implantado que tenemos aquí en España, pues el tema es que luego va a ver a quién se lo vendemos, ¿no? Pero no, yo pienso que el sector agroalimentario, sobre todo, diría que ha madurado a nivel de madurez empresarial en los últimos años. Teníamos ya ejemplos como el vino o algunas empresas como Villamayor que ya tenían ese crecimiento de madurado, pero ahora se ha madurado más genéricamente. Y cuando entras en exportación, eso. Y yo, por último, el gran riesgo. Lo importante no es vender, es cobrar. Si no cobras, toda la cadena de valor se cae en este sentido. Con lo cual, el ámbito financiero, yo he visto en el ámbito internacional muchos saliendo a eso y he conseguido vender. Lo que no han conseguido nunca es cobrar. Y cuando trabajas con márgenes cortos, recuperar una compra, un impagado en compra, supone el beneficio de mucho volumen. Bueno, simplemente esto, perdón. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Y yo añadiría, o sea, hay que vender y hay que cobrar, pero también hay que, una de las cosas, una reflexión a que a veces hacemos Carmen Urbano y yo, ¿verdad? Es que aquí sabemos producir muy bien alimentos y los transformamos, pero no siempre somos los mejores en sabernos vender, en saberlos vender y en sabernos vender, ¿no? En promocionarlo.
Entonces sería producirlos bien, ya lo hacemos, transformarlos bien cada vez. Estamos en esa tendencia que comenta José Antonio. Luego hay que saber venderlos bien y promocionarlos bien. Y, por supuesto, lo último, ¿no? Que es cobrar, que eso está clarísimo y que hay que tenerlo muy atado. Y esto lo sabe cualquier empresa y por eso también tenemos aquí a Magda Sel de Harineras Villamayor, que ellos tienen Magda, es un año de grandes retos, muchos retos, ¿no? Las empresas internacionalizadas como la vuestra, que es que este año culminan en el top de la resiliencia y la adaptación, ¿no? Está el Brexit, el coronavirus, un escenario de grandes complejidades administrativas, incertidumbres, cierres, teletrabajo, la falta de accesibilidad y de receptividad en muchos importadores y compradores, en muchos casos paralizaciones en las compras. Una conclusión clara, la aceleración en ciertas tendencias, ¿no? En los consumidores, en los canales de venta, ¿cómo llegamos a ellos, ¿no? ¿Cómo fue para vosotros este proceso de transformación que yo he tenido el honor de poder verlo en directo durante estos últimos meses, pero sería bien interesante que nos comentaras cómo ha sido para vosotros? Pues mira, en el caso de la pandemia, yo lo tomo como un ejemplo muy bueno de lo que aporta la exportación a la propia empresa. Es decir, yo considero que la exportación muchas veces te permite anticipar movimientos globales respecto a movimientos nacionales, digamos. Un ejemplo, el año pasado, a finales de febrero, nosotros en Harineras Villamayor ya teníamos nuestro plan de contingencia por la pandemia. ¿Por qué? Porque gracias a las informaciones que íbamos transmitiendo desde el departamento de exportación que íbamos viniendo, lo que nos ha permitido luego estar más preparado cuando empezaron, digamos, los confinamientos y todos estos altibajos de demanda. Es un ejemplo de, o sea, y no has pensado en esto hasta que te pase. Yo ni había visto la internacionalización así. Luego, bien es cierto que nosotros en Harineras Villamayor, este último año y medio, nosotros, digamos, nuestra política siempre ha sido la diversificación. De una cierta manera, esta diversificación que teníamos ya adquirida eso es un plan continuo, ¿no? Nos dio más estabilidad el año pasado dentro de todos los cambios que hubo y estas resiliencias que ha dicho que había que desarrollar. Muy bien, y es que es esta diversificación realmente la que ha sido también clave, ¿no? La que hemos visto en tantas empresas, que se ha acelerado en productos, a veces incluso en tener más rangos de precios en mercados y en canales de venta. ¿Te refieres en lo que es la pandemia o el Brexit o en general? Porque quiero decir, la internacionalización es eso, o sea, es estar diversificado. Yo considero, yo voy a retomar lo que dijo José Antonio, es decir, hay que crear valor y considero que la exportación es una creación de valor, porque para vender materia prima bruta al extranjero, realmente no ganas valor. Porque es que ir a la internalización es complicarte la vida de una cierta manera. Si no es por calidad, o sea, siempre habrá exigencias mayores. Si no es en calidad, será en papeleo aduanero, será en tipos de cobros, como decía José Antonio, será en fronteras, será en comunicación, porque tienes que hablar en otros idiomas. O sea, que es que ya de por sí, exportación ya es algo más complicado, siempre de una manera. Totalmente, totalmente. Bueno, otra pregunta. No te escuchamos, Roser. Muy bien, ya está. Una pregunta para Javier y Sergio comentaba, ¿qué oportunidades de negocio se derivan de saber leer el tablero internacional en el marco de la intervención? Seguro que en vuestra trayectoria habéis aprovechado bien los huecos y los escenarios que se configuran en crisis concretas. Sí, Javier. Javier, No te oímos, Javier. Si queréis... No te oímos ahora. Sí. Yo creo que Javier tiene un ejemplo muy bueno que siempre cuenta, que yo creo que puede, yo se lo he escuchado muchas veces ya, entonces, pero creo que lo puede contar, que es el caso de Australia, etcétera, etcétera, que siempre lo cuenta él y que es un ejemplo muy práctico de cómo pueden surgir esas oportunidades de negocio en conflictos comerciales. Pues adelante.
Bueno, si es que ya como soy un poco abuelo, me voy como un abuelo cebolleta, me voy contando la misma historia y Sergio siempre me la recuerda, es un canalla. Yo siempre digo el ejemplo de los cítricos que vendimos a China. O la alfalfa, me acuerdo cómo surgió la negociación con los chinos. Pero con los cítricos fue muy interesante porque lo que hubo fue un conflicto entre Estados Unidos y China. Eso por los neumáticos chinos que se exportaban a China y de China a Estados Unidos. Y luego, pues, a continuación, China también puso debido a los aranceles de Estados Unidos, pues, China puso un bloqueo sanitario a los cítricos de Estados Unidos, de Florida y de California. ¿Qué hizo eso? Un país, Australia, lo aprovechó y entró en el mercado chino y se quedó ya con una cuota de mercado para siempre. Una vez que entras, desarrollas, haces clientes y estás allí. Lo más difícil es que te echen, pero una vez que entras, estás ahí. Bueno, pues eso mismo hicimos nosotros, España. Vimos ese caso y lo utilizamos para entrar en el mercado y no hemos salido desde entonces, desde el 2000, creo recordar que fue el 2013 o por ahí, 2012, ante un conflicto por un tema de unos neumáticos, cogimos y entramos en el mercado. Para eso hay que tener inteligencia, saber tener un buen análisis y utilizar todos los resortes a nivel de guerrilla que te permite estar en un país como o representando un cargo público, ¿no? Es decir, contar con todas las oficinas del IFEX, saber que tienes una locomotora que estaba en Valencia y en Murcia, utilizar todos los resortes del Estado en favor de las empresas. Y se utilizaron. Un mercado que estaba abierto desde el 2000, creo recordar, 2008 por ahí, nunca se exportó nada por un problema sanitario porque se eliminaron todos los contenedores del barco por una firma estúpida. Aquello asustó tanto a los operadores españoles que no volvieron a exportar nada a China. Y en aquel momento, pues es un conflicto comercial, pues desencadenó toda una cascada de acontecimientos y no hemos salido del mercado. Y podríamos hablar de la igual y otra serie de cosas. Yo tengo un ejemplo también muy claro de cuando estuve en Galicia, los 3 años de director del ICEX, por no dar nombres de empresas, ¿vale? Pero una cooperativa de productos agrícolas ubicada en Orense, ya todo el mundo creo que sabe cuál es, pues no vendía nada en China, de carne de ave. Llegó la gripe aviar en China y fue una oportunidad para ellos. Y a partir de ahí entraron en China con producto europeo y ya tienen una cota de mercado tremenda en China. Ya no dejan de vender en China. Claro, lo que era una posible amenaza, pues se convirtió en una oportunidad para ellos. Al final es lo que dice Javier, es saber ver esas posibles amenazas que pueda haber y darle las vueltas y convertirlas en oportunidades y justo aprovechar ese hueco de mercado para entrar. Y una vez que entras, hacerte fuerte. Casos de esos tenemos muchos y con obstáculos técnicos a comercio, etcétera, también tenemos muchísimos. Muchísimos, no que nos pase a nosotros, sino que estamos viendo casos de países en los que a lo mejor no pueden entrar productos australianos o canadienses, etcétera, y es el momento para entrar nosotros con los países, con nuestros productos. En sitios en los que a lo mejor esa competencia que tenemos es real. Sí que es verdad también que yo creo que, sobre todo en el ámbito agroalimentario, los competidores propios nuestros están en la propia Unión Europea. Entonces, a veces también es complicado, porque tenemos que pelear con italianos, con franceses, etcétera. Pero son oportunidades y es lo que dice Javier, es tener mucha información y tenerla en el momento para aprovechar ese hueco y esa oportunidad. Tú lo has dicho, Sergio, es información. Información lo que precisamos. Es por eso que era tan importante hoy que nos comentarais y mostraros accesibles como lo sois a las empresas de Aragón y que puedan entender mejor ese tablero global. Desde la Denominación de Origen Somontano, su secretario, Francisco Berroy, nos hace llegar una pregunta para vosotros, Javier y Sergio. Nos comenta, cuando Trump impuso los aranceles del 25% a nuestros vinos, amparándose en el conflicto aeronáutico, todos los medios de comunicación nos lo vendieron como logro de Trump contra Europa. Ahora Biden nos los quita, de momento los deja en suspenso a ver qué pasa. Y él se pregunta, ¿nos están manipulando permanentemente? Bueno, no. El problema está en que, y le digo un saludo a Francisco, desde Ginebra a Barbastro, que supongo que está ahí. La cuestión es que los productos alimentarios son emblemáticos, son emocionales y son importantes para hacer daño. Y lo hace Estados Unidos y lo hace la Unión Europea. Somos el 10% del comercio global de los alimentos, de mercancías, pero la Unión Europea tiene más posicionados.
Es decir, cuando China, el conflicto entre Estados Unidos y China, Estados Unidos bloqueó los productos energéticos chinos, pero los chinos bloquearon todos los productos agroalimentarios españoles de Estados Unidos, que eran los votantes de Trump, ¿no? Del medio oeste americano. Pues lo mismo pasa con esto, es decir, nos han tocado donde duele a todo un montón de productos, desde el whisky hasta el queso, pasando por el vino y el aceite, que nos duelen un montón, porque son exportaciones europeas, ante un conflicto que lleva 18 años, que son el del Boeing y el del Airbus. Hay una paz porque se intenta recuperar el vínculo transatlántico para competir contra China conjuntamente en temas aeronáuticos, pero y en otros. Y eso es lo que estamos viviendo. Vamos a ver qué pasa de aquí a junio. Las informaciones que hay es que probablemente se va a ampliar la cláusula esa de paz, en el sentido que hubiera puesto Estados Unidos una paz contra el acero y ahora nos la cambiaran de nuevo y rompieran todas las alianzas que están intentando tejer para volver a situar a Estados Unidos en el ámbito multilateral, siempre teniendo en cuenta que American First va a perdurar, porque eso va a seguir existiendo. El American First, con la independencia de Biden, va a estar ahí, y eso es lo primero. Pero claro, si quiere hacer frente a China, Estados Unidos necesita aliados, en este caso Europa. Por lo tanto, vamos a ver que en plan positivo si se consigue que esa cláusula de paz de aquí a julio se extienda un poco más o se resuelva. Pero es complicado. Son cosas que no se resuelven en Ginebra, sino que se van a resolver entre Bruselas y Washington, ¿eh? Y con cuestiones de altísimo nivel, entre los comisarios y entre los propios presidentes en determinado momento. Y eso va a tocar al vino del Somontano y otros vinos de nuestra tierra, como decíamos antes. Por apuntar un poco lo que decía Javier, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba antes José Antonio. Al final, el sector agroalimentario, por desgracia, muchas veces es moneda de cambio. Y eso lo tenemos que, todo el que se dedica al sector alimentario, a la importación, exportación y a productos sensibles, sobre todo, lo tiene que tener en cuenta, que en algún momento dado siempre va a haber porque es moneda de cambio, siempre ha sido así. Y lo hemos visto también con el veto ruso, es decir, no solo con los aranceles de Estados Unidos, con el veto ruso también lo vimos, cómo afectó directamente al sector agroalimentario. Entonces, siempre por desgracia es un sector que es moneda de cambio y eso yo creo que lo tenemos que tener siempre presente y claro, y luego, bueno, nosotros personalmente para defender los intereses, claro, pero es así. Sí, y duele darse cuenta realmente. Adelante, José Antonio. No, yo quería hacer una reflexión bajo la pregunta que ha sacado Paco y que habéis contestado genial. Luego hay momentos en que, y me viene un poco del American First, ya un sector como el que está evolucionando en España, en Aragón, que es un cultivo tendencia, que es la almendra. En este sentido. Ya sabéis que el dominio del 80% del mercado mundial viene por el almond burro americano, sobre todo californiano y demás, pero ellos, vamos a ver, aun dominando necesitan tener aliados en almendras de calidad. Con lo cual, estamos aquí plantando como siempre, no sabemos aún cómo lo venderemos, y estoy hablando de grandísimas inversiones, incluso de fondos de inversión, porque aquí mandamos primero el burro, ¿no? En este sentido, antes de comprar el carro. Y bueno, pues ahí yo pienso que hay que tener una vigilancia de las realidades y de un producto como esa almendra, que para los americanos es importante. O sea, para el ámbito de California no es algo en el cual podamos ya crear alianzas de complementación en la realidad de la transformación mundial, quiero decir. Esperemos que China, me vais a perdonar, no nos haga como en algunos frutos de pepita o hueso, que en 10 años se transformaron. Estábamos dominando en 1990, la pera la dominábamos entre Italia y a nivel mundial y España, y en 10 años China le dio la vuelta. Hablo en producción, a mí si luego no pierdo, como decía Marc, el ámbito de la creación de valor, donde se crea que pide que sea la producción la materia prima, pues bueno, me preocupa, pero no me preocupa tanto como si pierdo la estructura de desarrollo de creación de valor. Pero bueno, que tenemos esa visión estratégica de planificar el posicionamiento y incluso cuando estamos viendo que se están haciendo inversiones multimillonarias en el ámbito de esto y que están cambiando la realidad de que a nivel ya del propio sector, porque la introducción de esta tecnología, que sobre todo estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos destinos, tanto en snack como para elaborados de helado y pues, los helados
los italianos son los que están tirando de la demanda, digamos, de la almendra española, ¿no? En este sentido, lo que estemos son sin poner orden en el gallinero, quiero decir, que en este sentido, que de alguna manera tenemos que exigir que, porque, por un ejemplo de Aragón, la distorsión que ha supuesto del almendro de secano, que es el 90% del que tenemos en Aragón, en el Bajo Aragón, en el Somontano, en esto, no puede competir con una almendra que tiene capacidad de producción en un superintensivo a 2,3 euros, o en Bolea mismo, que también hay proyectos de la zona de esta Villamel. Y que son la alternativa a nuestros secanos, digamos, de cereales. Cuidado también, que es que estamos migrando por el tema de obra, las frutas de José Pepita, a un tema de mecanización, con una tecnología que se puede comprar en cualquier parte del mundo. La tecnología, cuando es solo dinero, se puede comprar donde sea. O sea, la mecanización, el riego, la recolección mecanizada. Lo que no puedes comprar a veces es la realidad, la historia y la situación, digamos, de ecosistema que puedes crear y puedes apalancarte para crear valor, ¿no? Y bueno, esa era una reflexión solo, que aparte de eso también te puedes poner a tu favor lo de American First. Quiero decir, si entras en el posicionamiento estratégico interesante. Bien. Muy bien, tenemos otra reflexión conjunta a hacer y es la que nos llega desde la... Perdón. Adelante, Carmen. Sí, es que al hilo de lo que está comentando José Antonio y lo que habéis comentado y del American First, habéis nombrado Francia. Francia creo que nos tenemos que fijar muchísimo más y por muchos aspectos. El tema de la concentración de la oferta, sus cooperativas, el orgullo y el conocimiento que los franceses tienen de su producto y de toda su calidad diferenciada. La formación, la educación, como la gastronomía, lo que habéis dicho, el ADN, los alimentos forman parte del ADN de Francia. Y ahora en el tema de la almendra, que estuve el otro día en el CITA, José Antonio, que tú bien conoces, ¿verdad? Estuve con María José Rubio, bueno, nos estuvo explicando las últimas, su visión del mercado también en ecológico. Como Aragón ya somos el segundo productor de almendra de España, pero en valor, el tema ecológico tiene una gran oportunidad. Tenemos que ver lo que están haciendo los franceses, que ya están plantando en ecológico, y esas alianzas y esa transformación con empresas de Estados Unidos. O sea, es que hay que tener visión. Tú lo has dicho muy bien, es que mandamos antes el burro, no puede ser. Y no puede ser que estemos luego pensando otra vez todo en temas productivos de cómo adaptarnos a los mercados. No, hombre, hay que estudiar un poquito mejor el mercado, a nuestros competidores, a quien está triunfando y vamos a ver si somos capaces de hacerlo mejor. Igual o mejor, igual cuanto menos o mejor, porque creo que tenemos capacidad. A nosotros se nos critica muchísimo porque decimos que hay una confusión, o nos dicen que hay una confusión de marcas alimentarias. No hay confusión de marcas alimentarias, hay un déficit de cultura y de formación impresionante, porque Francia e Italia tienen el doble de figuras de calidad diferenciada que nosotros. Y no pasa nada, al revés, están orgullosos de su producto y lo conocen perfectamente. Así que mi reflexión era Francia. Habéis nombrado también, por supuesto, Holanda, que son un grandísimo ejemplo de concentración. Aquí tenemos la costumbre muchas veces de ir 4 por 5 calles y eso, hasta que no cambiemos esa tendencia, mal. Ahora, sí, yo como francesa que vive en Aragón desde más de 15 años, es que me siento muy concernida y no tenemos nada que querer de Francia. O sea, es que en Aragón, por ejemplo, tenemos una diversidad de suelo. Francia, vale, tiene una infraestructura, pero ya lo explicaron Javier y Sergio. Es la primera, por ejemplo, productora en la PAC y tiene esto detrás, pero nosotros no nos hace falta en Aragón. Yo siempre cojo el ejemplo de Teruel. Mira, el azafrán, por ejemplo, que han desarrollado, la producción integrada, porque es que vas a Teruel y son paisajes magníficos, pero cuando vienes del norte de Europa y ves este desierto, en sentido bonito, pues es que lo que no tienen en rendimiento lo compensan con idea, con innovación, con creación. ¿Quién se hubiera imaginado que
¿Qué haces azafrán en Teruel? ¿De dónde hubieras sacado esta? Y lo sacan adelante y se ven en ferias internacionales. Y es que no nos hace falta las estructuras pesadas de las cooperativas francesas integradas. No lo vamos a tener y no lo busquemos. No intentemos reproducir el modelo. Saquemos lo que tenemos ya en Aragón, que es un suelo muy bueno, apto para ecológico, una diversidad de agricultura, pero no solo agricultura, sino también a nivel de lo que es todo agroalimentario. Hay una diversidad impresionante y hay que sacarle, ya sé que me repito en el valor, pero rendimiento no vamos a tener. Así que lo hay que buscarlo de otra manera, en calidad, en valor y en hacerse conocer. Pero sí podemos aprender de las mejores prácticas, ¿verdad, Mag? Y en eso Francia también tiene un camino que mostrarnos. Por supuesto, pero ya lo hemos visto. Lo que no tenemos que hacer es imitarlo. No, pero sí vemos una promoción a largo plazo, una visión estratégica y una inversión sostenida en el tiempo, con una estrategia clara en ciertos mercados. Y eso está muy bien también para nosotros, ¿no? Bueno, voy a seguir un segundito porque, claro, el tiempo ya cada vez es más limitado. Desde la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón nos comparten una reflexión, ¿vale? Y yo os la lanzo. Nos comentan muy de acuerdo con lo aportado por los ponentes, pero sigue siendo necesario mejorar la visibilidad de la marca España. En mercados exteriores es fundamental. El ICEX ha iniciado campañas en este sentido, pero hay que ampliar las acciones de promoción y los recursos públicos para abrir puertas a las empresas. No sé si alguien quiere recoger este guante que os lanzo o si queréis hago yo mi propia reflexión, como queráis. Yo tengo una reflexión, si puedo, a nivel de esta imagen hacia afuera. Lo que sí que me choca mucho cuando vamos a ferias internacionales, pero que, bueno, no pasa solo con España, pasa con otros países, pero muchísimo con España, es esta regionalización, es decir, hay una imagen confusa de España. Tienes Andalucía por aquí, Aragón por allá, Cataluña. Llega un momento que todos promocionan lo mismo, pero de manera distinta. Y sí que yo he hecho en falta, lo siento mucho, algo más de unificación nacional en la imagen. Y luego ya una vez que entramos al producto de España, ya iremos buscando o vendiéndonos cada región o cada productor transformador, dónde está nuestra diferenciación o por qué nuestro producto va a estar adecuado a la demanda. Pero sí que yo he hecho en falta un poco más de unificación nacional, tanto de imagen como de promoción, porque a veces hay cosas que se hacen entre las comunidades que nos hacen esta o... Pues eso es lo que me gustaría ver más. Sí, ahora sí, luego podéis responder en los demás, pero es que justo Aragón Exterior estamos en un grupo de trabajo en estos momentos dentro del Instituto de Comercio Exterior, en colaboración con España Global, en colaboración con otras regiones, que estamos trabajando intensamente en la armonización de la imagen regional dentro de una proyección de la imagen de España en ferias y eventos internacionales. Estamos trabajando los mensajes, el posicionamiento, el cómo se va a conjugar, el tener siempre unas pautas comunes, en conocer los repositorios que tienen desde el Instituto de Comercio Exterior y van a poner a nuestra disposición y en trabajar todos en la misma línea. Entonces, justo además están las interprofesionales también, van a empezar a estar dentro de este grupo de trabajo, así que hay un trabajo muy claro en esta línea y muy bonito y que además vamos a ver los resultados pronto. Pero bueno, sí, ¿tenéis algo que añadir también el resto? Me parece muy interesante tu reflexión, Mag, y muy necesaria también. Pues yo diré que también fue uno de los principales problemas que me encontré en los 5 años en China. Las barbaridades que me encontraba por parte de numerosas regiones intentando Especialmente en Asia, además que... Cuanto más lejos, peor, claro. Porque menos o sea, pero fíjate que Marte nos lo está contando como francesa y como export manager de una empresa que está exportando los mercados. Claro que es una asignatura pendiente. España está dentro del marco europeo. Si intentamos fragmentar más todavía esa imagen al terruño, es que no hay nada que hacer. Pero fíjate que el diagnóstico que comentas tú, Roser, es que a estas alturas del siglo XXI hay un grupo de trabajo, con perdón del IFES también, que está aquí delante, para tratar de resolver la imagen de España. Es que estas cosas tienen que estar resueltas. Ese es el problema, ¿no? No es culpa de ninguno de los que estamos aquí, al revés, todos en la misma dirección. Pero digamos que hay cosas que van por encima nuestro, que es un problema y que arrastran la imagen del país en los mercados exteriores.
José Antonio, ¿querías hablar? Sí, bueno, yo quería romper una lanza, aunque no voy en contra de lo que estoy diciendo como modelo genérico, pero me gustaría sacar las estrategias o poner encima, porque a veces tenemos estrategias generalizadas por esa necesidad de grandes volúmenes o un volumen mínimo para salir a las portadas. El otro día estaba leyendo, que igual no sé en dónde era un periódico, de los vinos más caros del mundo. Sí. Son de una bodega de Pedroñeras, tierra de ajos, sin ningún adeo. O sea, que la estrategia de la micropyme, de posicionarse de ese producto de altísima calidad, muy posicionado, y que se basa a veces en el concepto de terroir o concepto no sé qué, no lo puedes quitar. Quizá para los grandes volúmenes de vino, cuando vamos a vender volumen, pues el concepto marca es importante. Pero cuando vamos a vender algo muy específico, pero son estrategias de comercialización y económicas absolutamente diferentes, quiero decir. Y yo, por último, quisiera sacar un tema que me estaba viniendo acá a la cabeza, que es la oportunidad que tenemos en Aragón por el gran desarrollo de la logística en los últimos años en Aragón. Quiero decir, uno de los puntos clave, y lo habéis nombrado, para poder estar en algunos sitios, es que lo puedas llevar. Quiero decir, yo me acuerdo que hace 15 años no se había creado plaza. Con el aeropuerto de Zaragoza estábamos viendo la posibilidad de hacer grupajes con empresas del mundo de la fruta y hortaliza del Valle del Ebro, ¿no? Para que si hubiera un vuelo hacia Japón, pues llevando algo, o ir a la vuelta, o venía algo a China o lo que sea, pues en el tema. Yo pienso que se ha evolucionado mucho territorialmente, y ya no solo por las plataformas logísticas, sino el know-how que se ha creado en el ámbito de la logística. Somos el segundo aeropuerto, me parece, de mercancías de España. Tenemos nos pasa el tren de la seda y por ahí, que son oportunidades que no es que llegar y sea magia borrás, ¿no? Pero que yo pienso que nos crea el fomento del grupaje para las micropymes o productos importantes, incluso promovido desde el territorio de Aragón, desde las administraciones públicas. Yo pienso que sería un tema interesante y bueno, simplemente eso. Gracias. Y se está trabajando, ¿eh? Se está trabajando, confirmo. No, ya lo sé. Ya. Logística en agroalimentario, importantísimo, con grandes proyectos también detrás de los que hablaré, José Antonio. Bueno, es muy interesante, pero yo creo que tenemos que ir cerrando porque nos hemos alargado un poquito y bueno, yo estaría horas. Estamos aquí entre amigos y como expertos que sois, estoy aprendiendo mucho, pero son muchos los temas que hoy hemos tocado. Y es que son múltiples los factores que afectan, ¿no?, especialmente a nuestro sector en este tablero global, en el que con ayuda de expertos como los que hoy nos habéis acompañado es posible comprender mejor la situación y las jugadas, ¿no?, de los otros y cómo deben ser las nuestros próximos movimientos. Un análisis que requiere de visión, mucho conocimiento, asesoría y estrategia. Es todo ello lo que hemos intentado, ¿no?, acercaros en este webinar, pero que no acabe aquí. Los organismos, tanto la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria como Aragón Exterior, somos organismos que nos ponemos a vuestra disposición, entidades bancarias como Ibercaja, aquí con José Antonio Domínguez Andreu al frente de los negocios agroalimentarios, puede también asesoraros, nuestros invitados de excepción, Javier Sierra, Sergio Prieto, muchas gracias. Han acercado su día a día y han abierto nuevos canales de comunicación y difusión a las empresas. Gracias también a esta newsletter que nos comentaban, ¿no?, y que podéis apuntaros, aparte de contactarles directamente para temas concretos. Mag siempre nos acerca esa visión, ¿no?, como también cómo lo viven las empresas, que tan interesante es y a quienes nosotros tanto nos debemos y a quienes debemos escuchar. Este webinar ha sido grabado, recibiréis el link que estará junto con el resto de otras sesiones de este ciclo del Círculo Agroalimentario Conecta en la web www.comparteelsecreto.com. Gracias a todos. No sé si queréis decir algo para despediros. Por mi parte os estoy muy agradecida y hasta la siguiente. Sí, yo también os estoy muy agradecida, ha sido interesantísima todo el debate, la reflexión, cómo lo habéis coordinado y creo que nos han quedado muchas cosas en el tintero, yo me he apuntado unas cuantas y podemos seguir trabajando juntos y viendo cómo mejorar. En Aragón somos capaces o producimos 1/10 de toda la materia prima agraria de España, somos una potencia dentro de que España es el 7º exportador mundial de alimentos. La competencia entre comunidades autónomas es muy dura,
porque la mayoría de nuestros mercados y clientes en nacional son también productores y tienen, bueno, pues unos sistemas agroalimentarios de interés. Así que, bueno, nos toca trabajar a todos muy duro, pero somos emocionales. Me quedo con esa reflexión. Muchas gracias a todos y Roger, encantada, Magda, y un abrazo. ¿Qué tal llegan los alimentos de Aragón a Ginebra, por cierto? Y a Suiza, ¿cómo lo estáis viendo? Que eso nos lo he preguntado. Yo me he quedado con esa pregunta en el tintero. Yo no veo muchos, Javier. Yo no sé si tú ves más que yo. Yo no. Con la pandemia apenas se puede, hemos estado tan cerrados también que sí, vamos y compramos y salimos. Pues la verdad que tampoco veo muchos, por lo menos en nuestra zona, pero hay que decir que yo vivo en un pueblo y tengo una campiña y compramos mucho en la granja. Vino sí que vemos, vino sí que se ve, pero ¿sabes lo que pasa? Que también en Ginebra a veces nos vamos a Francia a comprar. Saltamos la frontera y nos vamos a Francia a comprar. Entonces, en Francia sí que encontramos ya más productos aragoneses, etcétera. En Ginebra todavía no acaba de implantarse. No te bueno, preocupes, habrá que trabajarlo. Tenéis un reto ahí. Sergio, yo ya le he pasado a Javier dónde comprar buenos vinos online de Aragón, para que ya no tengáis ni que desplazaros. Y bueno, como te he comentado esta mañana, hemos estado hablando Sergio y yo, porque sí que hay que hacer más. Tenemos mucha labor por delante en Suiza. Hay mucho interés, sobre todo en el sector ecológico, como sabéis, donde es un mercado principal para Aragón, donde tenemos muchísimos productos. Es que no ha dado tiempo, pero Marc Casel también tiene, por ejemplo, una línea de ecológico. No hemos podido meternos en este tema y estoy recibiendo, que lo sepáis ya, WhatsApps diciendo esto hubiera dado para 2 webinars, planteároslo porque ha sido muy interesante. Así que ahí os lo lanzo, maduramos, os dejo descansar y quién sabe si os repescamos en el futuro porque ha sido del todo interesante y os felicito tal como me está llegando a mí. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias y a todos los asistentes también. Cuidaos.